tenerla en cuenta, sobre todo la responsabilidad en caso de incumplimiento. Y son sumamente importantes por esto mismo, porque tienen en algunos puntos donde los podemos llegar a confundir. Y no los podemos confundir porque nos cambia toda la regulación jurídica. ¿Sí? Ahí está lo interesante de estos contratos, poder tener clara cuál es la regulación jurídica, aplicarlos a cada caso concreto. eh, Vieron que obviamente, como siempre se dice, el nomen juris que se le pone no es lo que importa en el contrato, sino lo que importa es el contenido, lo que las partes pactaron. El contrato de depósito ahora vamos a ver que no tiene solemnidades particulares en especial, pues no tiene por qué ser escrito, ¿no? Pero ahora vamos a ir bien a esa parte. Pero sí hay regulación muy concreta y muy específica y nos va a cambiar muchísimo. En algunos casos va a ser mucho más claro, que es un tipo de contrato restitutorio también, igual que por ejemplo el arrendamiento que vimos de inmuebles, como un ejemplo, pero con una regulación totalmente distinta y con obligaciones muy diferentes, ¿no? Esta es una diapositiva que yo siempre uso con algunos agregados, pero está igual, la voy a mirar bien, o quizá a veces me pasa que me hacen alguna consulta, alguna pregunta que surge año a año, y después yo le agrego algo más en función a ese aporte que ustedes mismos hacen, y yo se las voy a subir en otro formato para que la puedan abrir, si alguno no la, ya veo que varios no la pudieron abrir. ¿Tá? Si hay dos distintas, puede ser porque también usamos una de la profesora Mariana Barúa, que estaba en la cátedra hace unos años, y que ella muy amablemente nos la cede para que nosotros se la pasemos a ustedes. ¿Sí? Bien. El primer artículo que nosotros vamos a ver acá en este tipo de contrato es el 2239, que va a ser el artículo que nos va a definir al depósito, ¿sí? Porque acá vamos a ver toda la estructura del contrato y que va a ser muy importante y de ahí van a surgir las obligaciones de las partes, ¿sí? El lector oficial, Sí, soy yo. porque hay varios depósitos. 2239. 2239. 2239. El depósito en general es un acto, artículo 2287, inciso 3, por el cual alguno recibe una cosa con la obligación de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada se llama depósito. No sé si se escuchó bien. Sí, yo escuché bárbaro, ¿sí? Igual apelo a que Muy todos bien. están yendo junto con Luis, ¿sí? Bien, el artículo es cortito, habla de acto, ahora vamos a ver por qué acto, ¿sí? Porque dentro del depósito nosotros tenemos distintos tipos, ¿sí? Y ahora hay otro artículo que nos lo menciona. Tenemos el depósito que se llama voluntario y el depósito que se llama necesario y tienen diferencias en la regulación, que ahora la vamos a ver, y tenemos el secuestro, o sea, que el depósito está, es como la generalidad y dentro del depósito está el voluntario, del depósito propiamente dicho, está el voluntario y el necesario, y después lo que se llama el secuestro. Son tipos de depósitos. Lo que pasa que está imagínense como si fuera un círculo, dentro de ese círculo está el depósito, también está el secuestro, pero dentro del depósito propiamente dicho, el voluntario y el necesario. Cuando lleguemos a la mitad de la clase, al terminar depósito y antes de garage, ahí se van a dar cuenta ustedes cuál es la diferencia que vamos a tener. No tanto entre el voluntario y el necesario, que existe una diferencia grande, sino también con el secuestro, ¿sí? Por eso el tema de acto y no necesariamente contrato. ¿Sí? Víctor, decime. Porque además, si yo no leí mal y no me falla la memoria, también en el secuestro hay uno voluntario y el otro no, ¿verdad? Claro, exactamente, porque en el secuestro que es cortito, lo vamos a ver, que algunos de ustedes lo habrán visto a nivel judicial también. Los secuestros pueden ser por voluntad de las partes. El secuestro de una cosa mueble, ¿sí? Las cosas inmuebles no, son las muebles las que se mueven. Un automóvil, es muy común a veces pedir el secuestro de un automóvil, por ejemplo. Esas cosas muebles eh, pueden ser objeto de un contrato, las partes, ahora luego cuando yo no quiero adelantarme a ver secuestro, puede ser por un contrato, por una voluntad entre de las partes que establecen un contrato de secuestro, donde interviene un tercero que va a ser el secuestre, o puede ser por orden judicial. Y si es por orden judicial, no es un contrato. Por eso el Código Civil al hablar del depósito en términos generales, donde también encuadra al secuestro, no le puede decir contrato, porque en el caso del secuestro hay dos tipos de secuestro y hay uno que no es un contrato, es por una orden judicial,
no es por un acuerdo de voluntad de partes. Por eso utiliza la palabra acto el 2239, por si me venía la pregunta por qué acto y no una convención de partes o un contrato. Pero por ahora vamos con el depósito como contrato en sí mismo, ¿sí? Decime, Rosa. Ah, que por eso decía el 2287 que la parte de secuestro lo dice claro. Claro, claramente les especifican los dos tipos, de posibilidades que hay de un secuestro. Uno es un contrato y el otro no, y lo dice el 2287. Bien, Rosa, sí. ¿Temis? No, quería hablar un poco sobre el contrato de depósito, profesora, siguiendo con lo que Sí, estábamos. cómo no, por supuesto. Sí, lo Es único, un siempre les pido que no se me vayan muy lejos de lo que vamos no, 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 en no, la no, área de no, no, creo pero que sí, no. obviamente Estoy en contrato intervengan de todos. depósito. Sí, Que es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa, pero es una mera tenencia. O sea que no hablamos del goce de la cosa. Es así. exactamente. Y eso es importantísimo, sí, importantísimo. Yo el año pasado se me escapó la palabra goce, no existe. Hubo un contrato que nosotros vimos sumamente importante y de las estrellas del curso, que qué diferencia tenía con el depósito. No la mera tenencia, sino esta palabra que usó Temis. Hay un contrato en el cual hay una entrega de una cosa para que después se tiene que restituir, porque al igual que ese contrato que les digo, el depósito también tiene obligación de restituir, pero hay algo que no tiene el depósito que sí tiene este contrato que les digo. Carolina primero. ¿Estamos hablando del comodato? Y pero ¿O hay del otro del POSE? estrella. Ah, Hay ah. otra estrella que tiene esto que Temis dice que no hay en el depósito. No le quiero decir la palabra porque estoy No, tratando de no, hacer. no sé si está bien, pero en el arrendamiento, Arrendamiento. En el arrendamiento, ¿qué pasaba con el arrendatario? ¿Qué podía hacer con la Goza cosa de la que cosa. recibía? Usar y Gozar de la gozar. cosa. Hay una gozar, diferencia Claro. Usar y fundamental gozar. entre el depósito, el comodato y el arrendamiento, ¿sí? Entre esos contratos. En el depósito no hay goce de la cosa, ¿sí? Se entrega una cosa con una sola finalidad, que es la de custodia. Vamos a ver qué puede hacer, ¿sí? El que estamos hablando de un comodante y un comodatario. Comodante es el que entrega esta cosa, ¿sí? Como bien decía Temis, no sé si estoy sola o no hoy, perdónenme, es que quiero, ya digo, hay los de siempre, tienen orales siempre. No, pero quiero notar las intervenciones, entonces voy hablando con ustedes y anotándolos. Son los mismos de siempre, me gustaría que siempre también intervengan nuevos, ¿no? No quiero que sean los mismos de siempre, porque si nos pasa lo mismo siempre, de 140 de repente tenemos 15, 20 como máximo, a los cuales cuando llegamos al último parcial, hola, ¿cómo estás Luis? Hola, ¿cómo estás Víctor? Hola, ¿cómo estás Alejandra? Hola, ¿cómo estás Rosa? No, o sea, queremos que... No, no es por, no es por eso. Yo te pongo siempre como ejemplo, te pongo siempre como ejemplo a esas personas que dicen, no, yo ya estoy 40 años, ¿no? No, yo ya pasé esa época, ya no estoy para estudiar, para meterme en la facultad. ¿Cómo no? Si yo tengo a Luis que está estudiando. Te pongo como ejemplo, o sea, siempre se... Bueno, Luis, no puede ser. No te morís. No, no, no. Vamos a ir todos a tu entrega del diploma, el título. Pero no, no. No, no creo que me Por eso les reciba. pido de repente disculpas porque los voy anotando. Por si hoy me quedé sola. Víctor, Nuevamente, si no me falla la memoria, usted dijo que no hay en el depósito el uso o el goce de la cosa, pero si no mal recuerdo haberlo leído, es así a menos que sea pautado por las partes. sí, 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 ahora vamos a llegar a esa parte en qué pasa si se le permite. Se le puede llegar a permitir al comodatario el uso de la cosa cuando la cosa, por ejemplo, percibir algún fruto, ¿sí? Después la tendrá que restituir. Vamos a ver, porque también está el tema de lo que ustedes vieron de préstamo y mutuo, porque si la cosa es fungible, porque el código habla, ¿sí? De entrega de una cosa a efectos de que sea custodiada y sea de restitución, tiene que ser
en especie, digo, de la misma cosa, no puede ser otra cosa. ¿Qué pasa si es fungible? Si la cosa es fungible, ¿se acuerdan que también hablamos de la fungibilidad cuando estuvimos viendo como dato? Si la cosa es fungible, y ahí ya capaz que estamos ante un préstamo, ¿sí? Capaz que estamos ante un mutuo, no estamos ante un depósito. Por eso la importancia de ver cuál es la cosa objeto de este contrato y cuáles son las obligaciones, ¿sí? Cuando se perfecciona con esta entrega de la cosa o este acuerdo de voluntades. O sea, ¿se acuerdan que hablamos también en el comodato qué pasaba? Acá pasa lo mismo. O sea, nadie duda y la jurisprudencia y la doctrina no duda que es con la entrega de la cosa. Antes no hay un contrato de depósito, ¿sí? O sea, lo que se perfecciona con estos tres elementos. Esta entrega de la cosa con una finalidad de que la cosa sea custodiada, conservada. ¿Por qué? Porque al ser restitutorio, si yo no la conservo y no la cuido, no la puedo restituir al finalizar el contrato, ¿sí? Decime, Nora. O sea, la diferencia entre el depósito, comodato y arrendamiento sería que el comodato y el arrendamiento permiten gozar de la cosa. Y en el depósito, o sea, lo central es cuidar de la cosa, Sí, y que cuidarla. va O de sea, la mano la, también con la restitución. Si Obligaciones. yo no cuido y no claro, conservo la cosa, voy a claro, incurrir en daños y perjuicios por incumplimiento porque no la voy a poder restituir como corresponde. Igual ahora estos conceptos se van enrabando con otros y nos va a permitir ir entendiendo mejor las diferencias que hay, ¿sí? No quiere decir esto que ustedes necesariamente, al menos con nosotros, tengan una pregunta a quienes les interesa más que nada salvar el curso, que yo siempre digo, o sea, y lo digo por experiencia propia, acá no es salvar el curso. Después se nos complica ejercer las profesiones, ya sea notariado o ya sea el escribano o el abogado, si no tenemos una buena base en este tipo de materia, ¿no? En lo que es civil, ¿no? Entonces apúntenlo a tener por lo menos esa buena base. No vamos a preguntar diferencias entre. Probablemente quizá de repente tienen un caso y en ese caso práctico ustedes van a tener que determinar cuál es la regulación jurídica, ¿sí? Por ejemplo, por eso es importante tener claras las diferencias entre uno y otro. ¿Tá? Que siempre no van a haber como trampas, siempre va a haber un elemento fundamental que lo va a diferenciar, que ustedes lo tienen que saber. Acá no hay goce de ningún tipo. O una cosa es el uso o goce, ¿sí? Se puede, no es lo mismo, ¿sí? Hay que tener, pero ahora ya vamos porque además el código es bastante claro cuando los define. Uy, no sé, el orden, me perdí el orden, chicos, Tateti. Vamos con Paula o con Luis, que todavía. Luis no, Lo no, no, mío es no. corto, que yo no sé la pregunta si es para depósito o para secuestro, así que voy a esperar para después. Bueno, Luis, te vemos luego. Luzardo, Luis Luzardo, Hola, profesora, buenas noches. ¿cómo No, estás? una consulta que me quedó enredado en la otra clase de atrás. El contrato real y el contrato con efecto real. El contrato real era con la entrega de la cosa. Y el efecto real me quedó medio entreverado. No sé si me puede Estos siempre aclarar. son reales porque hay entrega de una cosa. Está toda esa discusión también, obviamente que en doctrina algunos entienden que, pero se acuerdan que vimos que, o sea, alguien sabe la diferencia, que esto lo tendrían que tener más que de la clase pasada de su preparación. Esta es la última materia que ustedes ven en lo que es Sí, sí. civil 3, pero ustedes tienen una base de obligaciones y de responsabilidad. ¿Alguien me sabe decir la diferencia entre un contrato real y con efecto real? Pues, apelo a que sí, lo saben. Franco. Franco y Pilar, los dos pueden ir interviniendo. Lo habíamos discutido en algunas clases atrás. Un contrato con efecto real es cuando se genera un efecto real. Por ejemplo, se transmite la propiedad cuando una persona no es propietaria y a partir de ese contrato ahora es propietaria del bien. O si tiene algún otro tipo, adquiere otro derecho real como el usufructo, bueno, en fin. Y después Claro, el contrato real es el contrato que para el perfeccionamiento supone la entrega de una cosa, la traición, el modo traición. bien. Y un poco como contestándole a Luis, yendo al depósito y te va a responder la pregunta para otro tipo de contratos, como bien dice Franco.
acá no va a haber una transferencia, y como bien dijo Temis, creo, o como bien dijo, no sé, yo los tengo todos anotados, o como bien dijo Nora también, ¿qué pasa? Acá no se necesita, Temis me pedía hablar acerca del contrato, acá no se necesita ser propietario. Bueno, ojo, también, tampoco en la compraventa se necesita ser propietario porque es válida la compraventa de cosa ajena. Mamá, dice papá Eh, que lleva para cenar. Nancy, Nancy, dale, tenés el micro abierto. Mamá, Vamos en dirección, me todos. encanta. Vamos todos con papá. Claro, ahí está, me encanta porque aparte Profesora, disculpe. me encantan los comentarios con acá el micrófono abierto, pero cierren, por favor, no se olviden. Así con eso que me está diciendo el compañero, sería, así voy yo, sería, el Eh, depósito sería un contrato real, pero no tiene efecto real. no, no va a tener efecto real porque como bien te explicaba Franco, ahí estamos hablando que hay una transferencia del dominio, ¿sí? Sacando el tema de que de si la persona que se obliga a la transferencia del dominio es o no propietaria, porque ya sabemos todos que no se necesita eh, para quitarle validez al contrato, ya lo estudiaron por harta del 1667 del Código Civil. Acá tampoco se necesita ser propietario, pero no importa si se es o no se es, porque como bien dijo Temis, lo que necesitas, lo que vos trasladás es como una mera tenencia. Que acá en realidad sos tenedor de la cosa, no sos propietario, no se transfiere la propiedad, no es el objeto del contrato. Entonces, si el objeto del contrato no es la transferencia de la propiedad, nunca va a ser con efecto real. Sí es un contrato real porque hay una entrega de la cosa. Pero el efecto real es algo muchísimo más grande, que es transferir la propiedad. ¿Me explico, Luis? ¿Se entiende? Y sí, la propiedad Acá lo que no otro derecho real, por cierto. O cualquier derecho real, o cualquier derecho real. El tema es que lo que es transferir, entregar una cosa para esta finalidad de custodia no es una transferencia de ningún derecho real, ni de la propiedad, ni ningún tipo de derecho real. ¿Me explico? Sí, a mí me ¿Se quedó entiende? clarísimo ahora. A mí me Sí, quedó claro. Sí, es sí. tener claro el efecto real de contrato real. O sea, el real, la palabra real puede confundir y tiene dos excepciones. Con efecto real es lo que explicaba Franco, y el contrato real es por la entrega de la cosa, que ya lo vimos en los. Por favor, apaguen los micrófonos. No los quiero escuchar. Por favor. Nancy Delgado. Nancy Delgado. Nancy, por favor, el micrófono. Perdón, Eh, perdón. bien. Eh, Vamos a seguir y así vamos entendiendo más, ¿sí? Las diferencias. Ahora te doy la palabra, Nicolás. Déjame que Luis me lea el 2240. Vieron que habla de recepción 2240. y entrega. El depósito es de dos maneras, el depósito propiamente dicho y el secuestro. El primero es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa para que la guarde y la restituya en especies o voluntad del depositante. Y ahí termina. ¿Quedamos ahí? Exactamente. Bien. No habla nada de Eh, secuestro todavía. Bien, vamos a seguir un poco más, por más que acá están, yo acá les puse claramente la recepción y la entrega. La entrega es un elemento que integra el contrato, por eso es un contrato de tipo real, no con un efecto real, y no un efecto del mismo, por eso significa no con efecto Eso real. iba a decirle, profe, que en este caso no es con efecto real, sino un contrato real, ¿no? Exactamente, Y ¿sí? lo otro que iba a Exacto. mencionar, que en el artículo 2244 es donde se hace mención a los tipos de depósitos de voluntario Exacto. y necesario. Son cortitos, entonces por eso quería Sí, pedirle a Luis, para ir terminando toda lo que es la tipología del contrato, si podés leerlo. No me olvido de Temis y de... estabas con el 2240. Seguime con el 2241, que ahí vamos a ver cuáles son Puede los ser bienes que pueden objeto ser del objeto. depósito las cosas muebles o raíces, aunque por lo general solo se verifica en la primera. Sigo. Sí, generalmente damos en Eh, depósito cosas muebles, ¿sí? No inmuebles. Y ahí está el tema, que cuando son inmuebles generalmente son como datos, no son depósitos, ¿sí? Vieron que estas palabras que estamos usando, entrega, custodia, vigilancia, obligación de restituir en especie, las vimos en el comodato también.
O sea, estas palabras suenan conocidas ya. Por eso hay que tener bien clara la regulación del depósito para poder determinar si hay ya si hay un inmueble, ahí tenemos una alerta, bueno, a ver, esto, ¿qué es? ¿Sí? ¿Es un arrendamiento, es un comodato, es un depósito? Sí, ya hay como una alerta si estamos hablando, por ejemplo, sí, porque vieron que el mismo código, digo, no lo elimina, no elimina la posibilidad de que sea un depósito de un inmueble, sí, pero generalmente son cosas muebles, ¿tá? Ya les doy, déjenme que Luis termine con estos artículos, que están El grabados uno con el depósito otro. es, el depósito es ordinariamente gratuito, pero puede intervenir salario sin que el contrato degenere. El ¿Qué 2243 dice, significa? Voy a explicarlo esto rapidito, que ahora igual llegamos a eso. ¿Qué Sobre es eso esto? Es iba a hablar. esencialmente gratuito, como cuando hablábamos con él, ¿se acuerdan que hablábamos del comodato, que era también esencialmente gratuito? es unilateral. Establece acá. ¿Qué pasaba? Allá, cuando hablábamos de comodato, ¿se acuerdan que era esencialmente gratuito? Y se acuerdan del monumento pagable que tanto hablamos, que es súper importante en esa palabra en la regulación jurídica del comodato. En el comodato, el monumento pagable, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que provocaba? Para el código, para parte de la doctrina y para el código, ¿qué decía el artículo? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, Que pero creo que si arrendamiento. intervenía un monumento pagable, dejaba de ser comodato. Se convierte en Dejaba de ser arrendamiento. comodato y era arrendamiento. Se convierte, veremos en qué otro tipo Bueno, puede o ser en un otro tipo de arrendamiento, claro, contrato. pero no un comodato. Entonces ahí fue cuando empezamos a hablar acerca de la existencia del comodato modal. Y se acuerdan que el modo, cuando hablamos de comodato modal o de donación modal, el modo se caracterizaba porque al ser contratos de tipo gratuito, si interviene un modo, el modo no puede ser ¿qué? El modo no puede ser más, tiene mayor precio que la donación, el comodato. La No puede haber una equivalencia, pues. equivalencia en las prestaciones, no Que puede no haber un hay, no hay sinalagma sinalagma, funcional. no hay sinalagma. ¿Entienden? Como vieron en donación y como vieron en comodato. Acá no estamos hablando de No se depósitos escucha, modales, no profe. porque el código no prohíbe que sea gratuito, que sea oneroso. Puede ser oneroso porque puede intervenir un salario. Salario es un término que utiliza ¿Se silenció la en profe? nuestro No la código. escucho yo. ¿Eh? ¿Eh? No se No, yo escucha no, yo no nada. la escuchaba Bien, tampoco, estaba muda. Quedó No se escucha. congelada, profe. quedé Sí. congelada. Me dice que mi conexión es No, inestable. acá no. ¿Se Yo escucha bien? escuchaba bien. Yo lo que Yo pasa es no. que quiero que me Capaz vean. que la Sí, ¿Me mía. escuchan ahí? Sí, yo la ahora sí. escuché Ahora bien. sí, pero yo recién no la Está. Ahora escuchaba. sí. Si ven que se ¿Lo escucho? corta, No, está. Le no se escucha, escucha a Quería profe, mí, pero decir, Hago estaba la cama. congelada. perfecto. quería Sí, agregar sí, algo avísenme porque si no es así, quería apago la decir algo cámara. sobre el 2242, ¿Agregar algo profe. respecto de esto? Sobre el 2242 Sí, quería decir. Ah, que, que de regla sí. este Dime, contrato dime, Tem. es unilateral y gratuito, de regla, pero puede venir en oneroso y bilateral cuando puede surgir una obligación también para el depositante, como el pago de un salario, por ejemplo. Dije bien, Exacto, sí. Puede existir la posibilidad, el tema del pago de un salario. Es- Vamos a ver qué pasa si no se paga ese salario, porque vieron que hay una obligación de restitución y después más adelante vamos a ver qué pasa si el depositante no paga ese salario, ¿sí? Si puede o no puede eh, quedarse con la cosa y no restituirla, ¿sí? Mantenerla en su poder el depositario y no restituirla si no se le paga, que sale un poco también del régimen general. Pero muy bien, Temis, lo que plantea, sí, esencialmente es gratuito, pero puede ser oneroso y a diferencia de comodato, no los desvirtúa, no lo hace, no dice el código que pasa a ser otro tipo de contrato, mantiene la calidad de depósito igual. O sea que no hablen de modal, porque lo modal es allá cuando es necesariamente gratuito y puede intervenir algún tipo de monumento pagable, pero ese monumento pagable no puede tener la característica, la que le dé la característica de equivalencia de las prestaciones, porque si se la da ya deja de ser como dato allá. Acá no, acá el código permite que pueda ser, es esencialmente gratuito, pero puede ser oneroso también, ¿sí? Puede tener una contraprestación equivalente, entonces se puede volver bilateral perfectamente. Franco, decime. Bueno, en pocos artículos vengo arrastrando algunas dudas. Sí. Una dice respecto a este artículo, y después voy a volver, sí, pero una dice respecto a este artículo sobre la nomenclatura. ¿Hay algún motivo por el cual utilice la palabra salario y no oneroso? Porque siempre cuando se contrapone gratuito se habla de onerosidad. En este caso se habla de Ujú. salario.
¿Eso fue un descuido o tiene algún propósito que yo no estoy No, detectando? no, es una palabra que utiliza el código y es en función al que estamos hablando de, digo, para mí es una obra literaria este código, pero recuerden cuándo fue, cuándo lo escribió Narvaja, ¿no? O sea, viene de un término que utilizó Narvaja que le puso salario, pero le puede haber puesto otro nombre, contraprestación Sí, sí, dineraria, o sea, supuse también, no porque, supuse también que no lo porque puede se haber configure en extraído un de algún contrato otro de código. trabajo. Ok, Claro, ok. es una frase que utilizó la palabra salario, pero porque está hablando de una contraprestación en dinero. No necesariamente, o probablemente en el sentido de, no porque sea el depositario un trabajador. Me explico, no lo vio por ese lado. Quizás Bien, salario bien. o contraprestación en dinero, en realidad, porque puede pasar que le pague, ¿sí? Como contraprestación por dejarle una cosa bajo su cuidado por determinado tiempo. Pero no Perfecto. necesariamente la palabra salario como concepto de salario a nivel de lo que es el derecho laboral, ¿sí? Creo que la utilizó porque por la época en la cual se escribió, no necesariamente porque sea un salario como tal. No, no, Tómelo como bien, una bien, bien. Yo también. contraprestación en dinero. es- Está bien dicho igual, ¿sí? Perfecto. Y lo otro es lo siguiente. No, claro, claro, sí, Lo- ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Especie, exacto. la Sí, porque otra digo, cuestión es, no se prohíbe ningún tipo de contraprestación que lo deje o sea, el depósito se caracteriza por esto, que esto es importante, entrega de la cosa, finalidad de custodia y restitución, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo, pero no goce, ¿sí? Que no hay un goce de la cosa, ¿sí? Uno va a tener la mera tenencia con determinadas obligaciones. Eh, la otra Alejandro, ¿me consulta, tengo otra levantaste la consulta. mano y yo no te di la palabra en algún momento? ¿O creo que interviniste? Alejandro, No, levanté la mano, pero después porque iba a decir que el depósito de una casa se va con la entrega de la llave, pero ya fue eso, no importa. Por ejemplo, de un bien inmueble. yo estoy Eso iba a congelada. decir, creo que no está. Ah, ahora sí. A ver, esperen. Detuve el video, a ver si me escuchan. Ay, no me gusta tener el video, pero bueno, está. Esperen, Te chicos, que escuchamos. me parece que no tengo enchufado el cargador y se me puede apagar la máquina. Ahora sí. ¿Me, me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Está. Sí. Voy a probar un ratito con la cámara apagada, si les parece, porque no sé por qué está inestable la conexión. Si no les parece mal. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, le escuchamos. ¿Profe? Ahora no. Ahora no. Ahí sí me Ari, ¿estás? escuchan. Sí, ahora Ay, sí. ay, ay, ay. Déjenme, déjenme decir algo en la casa. En un segundo. Sí, Per, Brun. Ahí te vemos. per. Bien. ¿Hay mucha gente conectada? Bueno, no me escuchan. ¿Ahí me ven y me escuchan? Sí, 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 sí. yo. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí. somos 148 conectados. Sí, Ay, se le escucha No, bien. la profe preguntaba en su casa para ver si tenía baja Ah, no, conectividad yo porque preguntaba en nos casa. hablábamos. No, estaba consciente de que tenía el audio Perdón. abierto, pero en casa se habían muchos conectados porque, los niños sobre todo. Que los niños los espanto, los cuelgo en el balcón. Y eso A es mí me por pasa esas solo cosas los viernes, pesadas, pero además. entendí enseguida. Sí, no, nunca me pasa, es raro que me pase, pero bueno. Franco, y a ver si podemos seguir leyendo los artículos, si no nos quedamos. ¿Para qué La otra Franco quiere decir consulta. algo? Quiero preguntar por qué motivo coloca en la definición del 2239 la expresión en especie.
¿sí? Dice, si una cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. Y ahí y entiendo que ahí sería suficiente. Y pone en especie. ¿Hay algún motivo por el cual ponga ese en especie? Y le gustó a Tristán Narvaja. Me, se me cortó, se me cortó la pregunta de Franco. Perdóname, Franco, repetímela. ¿Hay algún motivo por el cual el codificador utiliza en el 2239 la expresión en especie? No, 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 en realidad no. O sea, básicamente es como para explicar que en principio es en especie refiriéndose a la misma cosa, ¿sí? Pero vamos a ver qué puede pasar de que no sea si hay un acuerdo de voluntades en que la cosa pueda entregarse de otra forma. Pero en especie utiliza esa palabra, no nos aporta mucho más. Es que tiene que entregar la misma cosa en el mismo estado en el que estaba en el momento que fue entregada para su custodia. No esconde nada en particular la palabra en especie. Ahora vamos a ver cómo se Bien, tiene que gracias. entregar. De nada. Alfonso, Sí, profe, saludo. Por lo mismo que preguntaba Franco, la misma inquietud la tengo yo, porque en el 2240 dice, y la restituya, y la restituya en especie a voluntad del depositante. Ahí creo que se complica un poquito más la cosa, ¿no? Porque no sería claro, entregar la porque puede cosa tal, ocurrir que no, que pueda sino ser como de en... otra forma. Deja, Sí, deja exacto. libre la voluntad de las partes, si lo O pactaron por sea, escrito. exacto, que puede ser que puedo decir, capaz que lo esté diciendo mal. O sea, la puedo entregar destruida, no la puedo entregar destruida, ¿no? Porque es No, lo que puedo. se refiere más que nada a que no destruida. Capaz que en realidad vos la tenés que entregar en el mismo estado en el que estaba. Al momento Exacto, de que te la entregaron, la tenés que restituir como depositario en el mismo estado, no la puedes entregar destruida, ¿sí? y ahí entra Pero el juego. puede pasar, obviamente vas a ser responsable por los daños y perjuicios. Se refiere a que podés pactar con el depositante que puede ser el valor de la cosa, por ejemplo. No podés usar y gozar, pero si llegara a pasar algo, podés llegar a pactar que de otra forma, que le entregás en vez de la misma cosa, entregás el valor de la cosa. A eso se refiere. El La- código lo que da es la voluntad, la posibilidad de las partes de que pacten otra forma de restitución de la cosa. Lo que pasa es que claro, ya profe, ahí tiene que estar pactado por escrito. claro, claro. Ahí entra el juego de palabras entre lo que puede ser restituirla igual o una condición mejor, me imagino, ¿no? Pero nunca peor. Es lo No que porque pueden, sos responsable, ¿no? A porque criterio tu de obligación voluntad. como depositario es restituirla y conservarla y restituirla, lo que no quita que pueda tu responsabilidad como depositario, según lo que acordaste con el depositante, ser más atenuada, por ejemplo, y que él te permita, bueno, en caso de que haya algún tipo de destrucción. Obviamente, es medio extraño que se pacte algo de eso porque el régimen de responsabilidad es el mismo del régimen general, obviamente. Si la cosa perece y es por tu culpa, incurrís en culpa y no es por caso fortuito o fuerza mayor, y vas a tener que responder por los daños y perjuicios, obviamente. Pero lo que el código está Sí, queriendo decir es que lo deja librado a la voluntad de las partes. Si no hay contrato escrito, no vamos a poder probar la posibilidad de restitución de otra forma. y De ahí es hecho, donde, ahí es donde cuestionaba Franco lo que decía pues, sobre la especie, cómo definir entonces, la restitución en especie. ¿Ves? Es obligación de resultado, es la misma cosa. es una obligación de resultado, exacto, Alejandro. Ahora ahí vamos a llegar a eso. La Perfecto, misma Alejandro. cosa, ¿sí? Sí, sí, El- Alejandro, gracias. en términos Gracias, Franco. generales, ¿sí? O sea, la doctrina, obviamente las obligaciones de medio de resultados no están reguladas, o sea, son de una creación doctrinaria y jurisprudencial, pero como la doctrina lo califica y no hay duda en que es una obligación de resultado porque la misma cosa, en especie la misma cosa, no en especie otra cosa. Cuando se refiere en especie en el artículo es la misma cosa, ¿sí? Ok, ¿Qué pasa? perfecto. Ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos para determinar si es o no la misma cosa? ¿Cómo hacemos para eso?
¿Cómo lo sabemos si eso no es la misma cosa? ¿Me escucha? Se establece Sí, en sí, el contrato. Profe, pero en el contrato se establecen las Claro, particularidades de la no hay cosa que se entrega. solemnidad. perfecto, Claro, no perfecto. necesariamente. Tengan en cuenta que no es un contrato solemne, no requiere ninguna formalidad, no requiere inscripción alguna, no, o sea, puede ser verbal perfectamente. Eso nos va a traer un problema que es un tema de prueba, ¿sí? Que ahora vamos a ver, porque todavía no sabemos cuál es el depósito voluntario y necesario, que tienen distinta regulación en cuanto a la prueba, y nos va a traer el problema de que, ¿cómo hacemos para determinar cómo estaba la cosa al momento de la entrega? De Profe, forma ¿le puedo verbal, hacer no. Tiene que. una pregunta? Sí. Solo esto y no le interrumpo más. Yo No, 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 pienso está de que bien. se hace una escritura privada, puede hacerse, ¿no? Sí, Haces un Una contrato escritura- en una hoja 4. una hoja 4, Así. perfecto. Una hoja 4 con un Sí, inventario sí, firmada sí. por las dos partes. Igual que un contrato de Y eso, arrendamiento. igual que un contrato de arrendamiento. Y ya ahí tengo una prueba para el día de mañana, el proceso judicial que Por vaya supuesto. a entablar y me ahorro un montón de dificultades. Podés poner Claro, fotos y videos de la cosa. claro. Sí. Y hacen un inventario en cómo se encontraba esa cosa al Claro. momento de la Un entrega y la tienen inventario, que restituir fotos, igual. video y ahí te queda Exactamente. Bajémoslo a la comprobado por un... realidad. Es como dicen ustedes, Nicolás y Nora. Bajando la realidad es así, de esa manera. ¿Sí? Para asegurarnos, obviamente. Pero hay casos donde hay depósito. Por ejemplo, supongamos, me estoy mudando, ¿sí? Estoy en el proceso de mudanza, no es mentira, y tengo en la casa de mi pareja, ¿sí? Donde estoy ahora, mi sillón, mi cama, el colchón en el piso en la otra casa. Esto es verdad lo que les estoy diciendo. Yo tengo un depósito acá. Acá hay un contrato de depósito con mi pareja, ¿o no? ¿No? Ay. Pero ustedes están Podemos Y decir que pensando solo. los gatos te rompen todo el sillón. sí, y hay dos Hay acá y dos allá. cinco Me rompen allá y gatos. me Y rompen ahí, acá. Y y en total ahí serían cuatro. No es que me estoy compras mudando un porque sillón. por el tema de espacio vamos a tener nuestras casas, pero me prestó su espacio para que yo dejara mis cosas acá. ¿Será un arrendamiento o Pero será hay un depósito? comodato. ¿Será La un, usa también. No, el sillón no lo permite usar, está No, afuera. Si Ah, quieren, voy con bueno. la compu hasta ahí. Y el sillón está en la entrada del apartamento. Hay un depósito, chicos. Y ahí es no hay un ningún contrato depósito. escrito. ¿Está? Y después veremos qué pasa si sus gatos me rompieron el sillón que yo le dejé bajo su custodia. No voy a reclamar eso, pero digo, ¿entienden por tierra? Hay un depósito. O sea, están depositadas mis muebles, están depositados en una casa con. Los entregué con finalidad de custodia en forma gratuita que me lo va a restituir cuando yo se lo pida. Hay un depósito. Los cuidados como Luis, buen ¿estás padre de familia. pensando que debería de cuidarlo como un buen padre de familia? Y está escuchando todo, así que viene bárbaro, chicos. Ustedes aporten, aporten, aporten. No sé si se asusta Y y lo los cuida como un gatitos, buen Sí, a padre de los le va a familia. tener que gatitos, comprar a otros los gatitos sillones. les encanta arañar Otro los sillones nuevo. de Los cuero, alumnos dicen que rascarse. me tenés que regalar tu sillón nuevo. Ah, sí, sí, sí. Claro. Mejor que se lo rasquen los gatos, entonces va a tener sillones nuevos, profesora. ¿Entienden? O sea, ahí no tenemos o sea, para que vean que no necesariamente tiene que haber un contrato escrito o sea, sí sería lo ideal en otro tipo de situaciones, más cuando necesito dejar en depósito, bueno, el tema del taller, no. Ahí, pues ya cuando lleguemos a la parte de garaje vamos a ver cuando dejamos el auto en el taller mecánico. Pero puede ser un caso donde hay un pago, es oneroso, es bilateral y dejo en depósito. Pero es importante diferenciarlo de otros contratos. En este caso, por ejemplo, hay un depósito en donde en realidad no hay un inventario para ver cómo estaba el sillón y si después al finalizar y yo pido la restitución del sillón, estaba rayado, no estaba roto, no estaba roto por los gatos, ¿no? Porque no hay ningún inventario. Eso será cuando pasan ese tipo de cosas, porque también puede ser que lo dejemos a un amigo y le digamos al amigo, bueno, yo te pago, no sé, eh, te pago la luz del garaje donde te estoy dejando eso. Hay una contraprestación, sí. Y bueno, a mi amigo mi amigo tiene que devolver las cosas en el estado. Es lo mismo, en el mismo estado en que se las di, ¿sí?
pero para bajárselos un poco a tierra con ejemplos de la realidad. No tiene por qué estar por escrito, no necesariamente. Sí a efectos de la prueba y ahora lo vamos a ver, por eso yo quiero como un poco avanzar. Luis dice que no y no sé a qué. Porque ustedes están pensando solo en cosas inertes. Puede haber depósitos o secuestros de cosas vivas, de semovientes, por ejemplo. Y ahí no También. están en el Y mismo bueno, estado. a ver, el código, ojo, Pero habla de sí, cosas porque muebles los o inmuebles. semovientes, Y lo que semovientes pasa se que ahí mueven. tenemos que ver que los semovientes son muebles. Exacto. Ah, Y los semovientes además se reproducen. Y los semovientes además se mueren. Y los semovientes además envejecen. Acuérdense que para la regulación nuestra actual, lo que son los semovientes, como dice Luis, son cosas muebles, ¿sí? Inertes o no. Se las complico más. Y si el También tipo, comen, Luis. ¿eh? Si el También comen. depositario Y pone ahí si esos, comen, el depositante, perdón, Luis, Sí, ahí si sí, comen, necesitan tenemos todo el depositar. tema de qué pasa con no me lo que hace entendiste. el depositario. No, pero Si esto el, por lo que dice depos- Alejandro. si el depositario pone esos semovientes en reproducción y el tipo devuelve las madres. Generalmente en esa situación va a haber un contrato escrito donde va a establecer qué pasa con los frutos. No, Lo único Luis, que hay pero es te un está diciendo la certificado guía. profesora, te está diciendo la Si no profesora que lo va a hay, haber la cosa se solamente. devuelve con sus frutos. Porque no los puedo usar, no los puedo gozar de los frutos. Vos vas a Tenés que entregarle saber ir 100 Pero a hay ir a que ver ver. si esos Mirá frutos que no generaron un gasto para el depositante, chicos, para el yo he depositario, visto como casos, yo he decía visto recién Alejandro casos, en otro ejemplo. yo he visto casos en que el depositario pone el ganado en cría, saca los terneros y el dueño ni sabe. Y se queda con los Claro, ahí terneros. hay todo un tema ahí hay todo un tema de Por eso cuando, responsabilidad, porque si no hay por nada eso cuando uno, escrito, por eso cuando uno deposita, tiene que ir a vigilar. Te digo porque claro, también hay todo un tema de, obviamente, de vigilancia e incluso hasta de como de rendición de cuentas también respecto al depositario, pero ahora vamos a llegar bien a la normativa. No, y que ahí murió Quiero, la actuación de buen padre de familia, digo, porque si quedamos en algo que no claro, puedo hacer uso y goce, ¿dónde queda la actuación de un buen padre de familia? Donde dice que yo no voy a hacer uso y goce y después sí, hay que ser bandido para eso. más del tema del buen vos no padre de conoces familia que va más Artigas lo para que el lado pasa. del cuidado de la cosa, incumpliste el contrato porque no te dieron el uso, el goce de la cosa, ¿sí? Incumpliste. Ahora que estás acá, te comento, le puse como ejemplo a los chicos que están escuchando Sí. que mi sillón y mi cama y varias cosas están en depósito en tu casa. Dicen que lo tenés que cuidar como un buen padre de familia, perfecto, 12 para los chicos. Está como es Porque ya profesor lo tengo también, no de derecho, pero semi vendido. no me había escuchado, ya le dije lo que me dijeron ustedes, o sea, les puse el ejemplo de que era un depósito. Quedó Un ejemplo grabado. está todo grabado, chicos, bien, Sí, buenísimo. hay Tengo pruebas. 149 asesores legales. Campana el Bueno, 149 2253. testigos, 148. 148 testigos de... Exactamente. No sé si está alguno de los chicos de la cátedra, pero están todos de testigos. con ¿Sí? prueba en mano. Nora dice que los gatos no me vayan a rayar el sillón. Bueno, ahí estamos en problema, ¿no? Bueno, no sé, Tengo. es problema tuyo, no mío. No, si lo rayan uno nuevo, no hay ningún problema. Claro, Claro. Nora, pero obvio. Pero es que se arregla tan fácil. Profe, ampárese en el 2253. A ver qué dice el 2353, decime, Rosa. Y El ya vamos. depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios. Bien, esto responde un poquito a lo que veníamos hablando del uso de la cosa, ¿no? Les termina de cerrar el círculo de que no hay goce porque se responde por los daños y perjuicios. No tanto, como no sé si era Paula con la que hablábamos de eso, ahora no me acuerdo. No creo que Paula no, pero no tanto el tema del buen padre de familia. El buen padre de familia es más respecto del cuidado de la cosa, no tanto respecto del goce. Si hay un goce,
hay un incumplimiento del contrato, ¿sí? No tanto porque vos puedes usarla y devolverla igual, ¿sí? Pero ya de por sí la norma te prohíbe el uso, el goce de la cosa, salvo que se haya pactado que podés usarlo en determinadas condiciones. Pero en términos generales, como el contrato no está escrito, ¿sí? Estamos hablando en opciones donde no está escrito, en ese caso, sí o sí, no, creo que fue Karen, sí o sí no la puedo utilizar, sino obviamente hay un incumplimiento contractual, porque no está posible, no es posible, no está, si no hay contrato escrito, de regla no se puede usar de la cosa. Karen, Que no, pero si cambia o sea, si cambia la naturaleza del contrato de depósito, o sea, se supone que ya, o sea, si yo ya puedo utilizarla o gozar, ya va a ser un contrato de préstamo como dato en todo caso, o sea, ya no estamos hablando de un contrato de depósito, porque si me da la autorización de poderla usar o no sé, lo que sea, ya no estamos en un contrato de depósito. claro, sí. Eso tenés razón, o sea, pero tenemos que ver también porque existe una posibilidad, tenemos que terminar de leer los artículos, existe una posibilidad de uso. El uso y goce son cosas distintas, usar y gozar, ¿sí? Hay una posibilidad de uso que establece la norma y no lo desvirtúa. Si hay goce, seguro que lo desvirtúa. Sí, Karen. Está bien lo que decís, pero ahora cuando veamos los artículos vamos a ver qué es lo que pasa, cuándo desvirtúa y deja, pero está bien tu razonamiento. Ojo con lo que es uso, ojo con lo que es goce, ¿sí? Eh, ay, les quiero dar la palabra a todos, pero también quiero avanzar. Profe, ¿le puedo Víctor, hacer una pregunta? sí, ¿Las cosas muebles o raíces es lo mismo? no, muebles o inmuebles. Porque Cuando se dice refiere cosas a muebles raíces, o raíces. Las cuando se raíces refiere son inmuebles. inmuebles, sí, Bien, gracias. no de nada. Víctor, Me quedé con lo que dijo Brum y en eso, según entiendo, si el semoviente dio frutos y el depositante se entera, se los tiene que restituir. Y si los vendió, le tiene que entregar el valor, ¿no? El depositante no se entera si no va. Claro, pero Bueno, si y se vamos, ahí, entera, ante una situación así, hay que tener una regulación escrita muy cuidadosa también, ¿sí? Pero sí, profe, Luis está poniendo un permiso. caso que Si probablemente en usted, la práctica ocurra a nivel rural todo el Ocurre tiempo. a cada Ojo que rato también eso. ustedes, hay otro tipo de contratos. profe, No, obvio. si, Y también cuando ustedes vean, si- no sé si tienen agrario, creo que sí, en el plan nuevo, y ahí van a ver también ese tipo de Yo no di contratos, los que hacen agrario, pero yo tenía específicamente animales que van a tocar. en un lago profe, y ¿me se... deja decir algo? ¿Me permite? Sí, Me deja decirle Nicolás. algo. Si Luis, si vos tuvieras 100 Sí. cabezas de ganado, ¿tá? Y la dieras en depósito, ¿lo vas a hacer simplemente consensual o vas a hacer algo escrito, por lo menos en una hoja 4 y vas a decir Nunca que vas a entregar firmé un 100 cabezas de contrato, ganado? nunca firmé un contrato. Siempre fue de Bueno, está palabra. bien. Entonces siempre vas a perder en No, caso que no puedas nunca probar perdí, ese ganado que tuvo en cría. nunca firmé un contrato. Soy de los antiguos, no se firma Ah, contrato, quieren la palabra. podés tener también suerte. No, no. Confía mucho en Yo la tengo buena un fe. campito libre acá, ¿no querés depositarme unas vacas ahí? Sí, No claro, tenés tengo vaquitas nada tirando para más, acá. no tengo nada más. Tenía y no tengo nada más. No Chicos, tengo hay un nada. tema fundamental. Por eso estoy ¿Me estudiando. escuchan? No sabes si perdiste, Luis. Tengo una Pero condición no voy a súper saber. inestable. Mirá que gritan en Artigas y yo me entero los 10 minutos acá. Es, es que la Me franja apagué un etaria poquito del, ahí porque no los escuchaba. profe, es que la franja etaria con el amigo Luis, los hombres eran de palabra y la cumplían, ¿no? Su palabra era un documento. Ahora no. Claro, La es que sociedad va a nosotros, cambiar. yo siempre le digo a mis clientes cuando me dicen, ay, pero siempre todo negativo, es que por lo pronto estamos para eso, o sea, estamos viendo el problema. ¿Me explico? O sea, está bien lo que plantea Luis como en la práctica, lo que pasa, pero nosotros tenemos que ver el problema antes. Y sobre todo cuando estamos hablando de contratos y cuando estamos hablando de confeccionar un contrato,
lo más completo posible y que le asegure las mayores garantías a un cliente según la normativa jurídica. La realidad es esa, nosotros vamos a ver el problema, no vamos a pensar que todo es Disney, o sea, vamos a ver el problema y antes de que ocurra, atacar el problema. Y por eso estamos estudiando contratos, para garantizarle a nuestro cliente no tener problemas, como el que pasa con el tema de un... ¿Me explico? Por eso lo que está escrito es mejor que lo que es verbal. Lo que no quita que, porque sea verbal, que es a eso lo que voy, no deja de ser un depósito si cumple con estos requisitos. ¿Sí? Déjenme avanzar y guarden un poquito capaz que las preguntas más como para el final. Profe, Chicos, ya leímos, de nuevo, disculpe, Luis, ¿te quedaste en el perdóname, 2241? Adalí, me perdí. Estamos hablando de prueba, ya leímos el ¿En dónde? 2247, ya leímos el Vamos a entrar al 2247. 2242. No, 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 no. Ah, porque estamos hablando de prueba. Ah, está, ok. No, no, no. Ahora vamos al tema de prueba que tiene unas características particulares y ya respecto del régimen general. Sí, yo sé por qué estudiaste y ya sé por dónde viene tu pregunta, pero ahora llegamos al 2247. Luis, el 2242 lo leíste. Lo leí, Sí. falta El 2243. 2243, ¿te No se animás? transfiere por el depósito de la propiedad de la cosa que, con todos los derechos que de ella emanan, permanecen en ¿Me el escuchan? depositante. En el depositante, sí. Sí. ¿Lo leo otra Es la vez? mera tenencia, ¿no? Ah, me perdí ahí. Bien. No, 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 no. ¿Lo leíste ya y escucharon todos? Sí. Sí, profe, sí. Perfecto. No queda duda entonces que lo que hablamos al principio, La mera ¿sí? tenencia, que es la mera No tenencia. se transmite la propiedad, sino lo que hay es una transferencia de la mera tenencia, eso está clarísimo. Después vamos a ver qué pasa con el depósito irregular, pero y lo que es, que no es tanto, que es el tema de la concesión del uso, que ahí está un poco lo que decía Karen, ¿sí? Que ella decía, puede ser otro, porque ¿qué pasa? En nuestro derecho no se admite lo que se llama el depósito irregular. El depósito irregular es cuando por escrito permitimos el uso de la cosa. Entonces, según la normativa del código, no se permitiría el uso de la cosa porque eso ya sería un depósito llamado irregular. Cuando ustedes estudien, van a ver que se menciona la palabra depósito irregular y no estaría permitida en nuestro derecho. ¿Sí? Por eso yo le decía, tenemos que diferenciar el uso y el goce, pero porque vamos a tocar el depósito irregular, ¿sí? Pero ya queda claro que no, y ya lo venimos viendo, no se transfiere la propiedad, por eso que hablamos al principio de que no hay un tema de efecto real, se transfiere solamente la mera tenencia con determinada finalidad que es la custodia y la conservación de la cosa para restituirla en especie, la misma cosa, ¿sí? El 2244 así vemos lo que es voluntario y necesario. ¿El depósito propiamente dicho es voluntario o necesario? Bien, voluntario o necesario, ¿sí? Es importantísimo saber cuándo es voluntario. 2245. 2245. El depósito voluntario se forma por el consentimiento recíproco del depositante y depositario sin que se dé ocasión a él una calamidad. Calamidad, una palabra que utiliza también el código vieja, ¿no? Con esto que me preguntaban del tema del salario, del tema de... calamidad básicamente es temas de desastres naturales, temas de ruinas que se dan por cuestiones de la naturaleza, ¿sí? Cuando es necesario, porque ahora valga la redundancia con el depósito necesario, ¿sí? Cuando por algún tipo de situación de urgencia, por algún tipo de situación, como por ejemplo, les podemos poner el ejemplo de lo que pasó hace unos años en Dolores, ¿sí? Cuando se vuelve necesario realizar un depósito por una cuestión que tiene que ver con un hecho de la naturaleza, por eso habla de calamidad, ¿sí? Déjenme ver porque los ¿Una que tienen peste a es una Tomé... calamidad? ¿Eh? ¿Una Sí, claro. peste es una calamidad? Sí, sí, cualquier cuestión que tiene, generalmente se refiere a la calamidad a cuestiones de la naturaleza, ¿sí? O puede ser un tornado, Inundaciones. inundaciones, cuestiones de ese tipo, que por eso son, acá dice, voluntario es lo contrario, ¿no? Dice que voluntario es cuando deviene un consentimiento recíproco entre el depositante y el depositario, ¿sí? Como lo que lo que les expliqué recién del sillón y los muebles. Ese es el voluntario, ¿sí? Voluntariamente resolvemos esto. El necesario es cuando proviene de una calamidad, cuando no tenemos más remedio, ¿sí? Cuando no tenemos otra solución que colocar
en depósito algún bien producto de qué, de esta calamidad de la que habla el código, ¿sí? Sí, el Eh, 2273 hace referencia, ¿no? vamos a leer Específicamente. hace Dice, referencia. Sí. sí. Sí, vamos a leer, esperen un poquito que llego yo a él, porque después habla de del depósito necesario en el 2273. Ustedes tienen que, les da a definir en el que acaba de leer Luis, que es el 2245, les define lo que es el depósito de tipo voluntario, como algo contrario a lo que es generado por una calamidad. Y el 2273 les habla del depósito necesario. Decime, Luis, el 2273. Miserable, se dice. Ujú. ¿Lo leo? La palabra miserable es otra palabra. Sí, Necesario también sí. se llama miserable, es el que se hace por ocasión de alguna calamidad como incendio, ruina, saqueo, naufragio u otras semejantes. Bien. ¿Entienden la diferencia que hay entre uno y otro? Sí, utiliza, obviamente, acá les pone ejemplos que no son taxativos, son enunciativos, los ejemplos como, por ejemplo, el incendio, la ruina, el saqueo, naufragio, puede ser el tema de la peste que habla Luis también, ¿sí? Son determinadas situaciones que no son esperables y que determinan la necesariedad de poner estos bienes en depósito, ¿sí? Que vamos a ver que Claro, no sí o sé. sí va a tener que tener una regulación jurídica, ¿sí? Eh, Catherine, Una duda. Calamidad sería entonces algo como caso fortuito, algo así. No sí, entendí. sí, son situaciones que las podés emparejar a lo que es un caso fortuito. Lo que pasa es que cuando hablamos de caso fortuito ya estamos hablando de un eximente de responsabilidad, ¿no? Y acá, capaz que la palabra caso fortuito no es lo más adecuado porque eso es cuando te estás refiriendo a eximir de responsabilidad y acá nos estamos refiriendo a conceptualizar el comodato necesario, no a un tema de incumplimiento. Pero sí, son situaciones inesperadas que nos obligan, no porque realmente lo queramos, sino porque estamos ante una situación de, por ejemplo, la ruina de un edificio es algo inesperado, que no tiene nada que ver con la responsabilidad de esa ruina, sino que te ves en la responsabilidad de poner en depósito esos bienes, por ejemplo, ¿sí? ¿Temis? No, lo que quería decir en línea a lo que le venís diciendo, que no se puede elegir libremente el depositario. Tenemos que solucionarlo y bueno, donde Claro, por eso no después hay se un, pueda. por eso también va a cambiar la regulación de la responsabilidad en estos casos, ¿sí? Yo me adelanté un poquito para que, como venimos hablando, para que podamos tener clara la diferencia entre los dos tipos de depósito. Y ahora ahora después volvemos al tema de la prueba, que es lo que los va a diferenciar, ¿sí? Bueno, voluntario y necesario ¿les quedó claro? Sí, Está claro en profe. el código y está claro también en la bibliografía, ¿sí? Eh, Esto que tenemos que los tipos de contratos ya los vimos, ¿sí? Por eso, Profesora, por estos temas que venimos viendo, este contrato es distinto al comodato, al arrendamiento, al aprendo del mutuo. Por esto que veníamos diciendo antes, que generalmente la custodia de la cosa va a ser en beneficio del depositante, de que la deposita, ¿sí? Y el tema de que asume esa custodia de la cosa, la transferencia de la mera tenencia, la no posibilidad de usar y gozar, este porque no se admite lo que es el depósito irregular, que ahora vamos a ver un poquito más sobre él, ¿sí? Por eso nosotros en la diapositiva les hacemos esta diferenciación, que es dentro de los restitutorios, pero que ya ustedes están viendo diferencias claras con el comodato, con el arrendamiento, con la prenda, con el mutuo, donde se entregan bienes. Sí, la prenda ya de por sí, estamos hablando que es un contrato de garantía, que se caracteriza por ya es distinta el tipo de contrato, ya no estamos hablando igual ninguno es de cambio, todos son restitutorios. Eh, pero hay claras diferencias entre los que ustedes ya vieron, mutuo, comodato, arrendamiento. Nora, decime. Sí, yo tengo una duda con el que estuve leyendo el 2275, que dice, si una persona adulta que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón,
se hace cargo de un depósito necesario, responderá de él aunque para recibirlo no haya sido autorizada por su representante legal. No entiendo Bien, mucho ese artículo. esa es una de las diferencias en cuanto a la capacidad respecto al tema entre el comodato necesario y el voluntario, ¿sí? Ahora, cuando lleguemos a la legitimación, ahora ya te lo voy a explicar, Nora, Bueno, ¿sí? gracias. Refiere a una de las características de este contrato que es que sale del régimen general respecto al tema de la capacidad, porque en términos generales, la persona que no es capaz, eh, con todos los criterios para que ya estudiaron ustedes, para cuándo se es capaz o no, no debería poder contratar. Acá vamos a ver que hay una persona que no tiene libre disposición de sus bienes, por lo tanto no podría ser capaz para contratar, lo puede hacer, ¿sí? Es una diferencia que tiene en la regulación jurídica el depósito, ¿sí? Bueno, acá, prohibición del uso del bien, 2253 y 2254, ¿te animás a leerlo, Luis? A leerlo a los dos y queda un poco más claro. Creo que no los leímos. 2253, está acá. El depositario no Creo puede que sí, servirse, pero el depositario no sí. puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios. Bien. Un poco lo que decía Karen, ¿sí? Y lo que les dice Tomé, a los que tienen Tomé, cuando hace el comentario acerca de este artículo, les dice, y se los quiero leer, la finalidad del depósito es la custodia y como resultado la posterior restitución. Esto quedó clarísimo, ¿no? ¿Sí? Hemos señalado anteriormente que nuestro derecho no regula el llamado depósito irregular. ¿Cuál es el irregular? El que permite el uso de la cosa. Acá no se permite, ¿sí? Porque lo dice, no se puede servir, no puede gozar de la cosa, ¿sí? Eso es el depósito irregular, se pudiera gozar, que otros ordenamientos jurídicos sí lo permiten, y no deja de ser depósito, sino que es un depósito que se llama irregular porque se le permite gozar de la cosa. Y usarla. El depósito irregular, donde el depositario hace uso de la cosa, restituyendo otro tanto de la misma especie y calidad. Conforme a ello, era de orden del legislador prohibir al depositario el uso o servicio de la cosa. De no cumplir con tal previsión, queda expedita la vía para solicitar la resolución y los daños y perjuicios del caso. Volvemos para atrás, que ¿Qué yo les artículo decía, sí, leíste? se puede pactar. ¿Qué artículo leíste? Estoy leyendo, no, lo que yo les leí fue el comentario al artículo que vos leíste, Ah, ¿sí? está. El comentario que hace Tomé respecto al artículo que vos leíste, ¿sí? No hay posibilidad de uso y goce si no estamos hablando de un depósito irregular y nuestro derecho positivo no, eh, no regula al depósito irregular, o sea, no lo permite, ¿sí? Por eso sacamos el uso y el goce. Cuando yo les hablaba de la posibilidad de pactarlo, sí, pero está bien lo que me decía Karen. No, pero entonces no sería otro contrato. Es efectivamente lo que dice Karen. Sí, sería otro contrato porque no hay depósito irregular. El depósito irregular es cuando se permite, cuando pactamos la posibilidad del uso y del goce por parte del depositario. Si lo pactamos es un depósito irregular, no está emitido el depósito irregular, por lo tanto, como decía Karen, vamos a tener que encuadrarlo en otro tipo de contrato. Sí, decime, Nicolás. Profe, lo que usted estaba explicando está en el 2254. Y dice que cuando el Léelo. depositario tiene permiso de servicio usar de la cosa depositada, el contrato cambia de naturaleza y ya no es de depósito, sino préstamo o comodato. Bien. Creo que en algún momento por ahí me perdí un poco y capaz que los entreveré cuando Karen hizo la pregunta. Pero esto es exactamente lo que Karen decía. ¿No, Karen? ¿Me estás escuchando por ahí? Sí, estoy acá. Sí, sí. Bien. Estoy Es trabajando, lo por que eso estoy Karen dejando decía. ordenado. ¿Se Karen entendió, decía, me profesora? dijo, Bien. bueno, ¿eh? No, que yo digo que se entendió bien, porque cuando Bien. Karen lo dijo, yo lo estaba leyendo el artículo ese, el 2254. Bien, sí, ella lo que dijo fue, bueno, va a ser otro tipo de contrato. Hay un artículo expresamente que les dice qué tipo de contrato va a ser, ya mucho no lo tenemos que estudiar, porque no se permite lo que es que en otras legislaciones sí se permite lo que ustedes vean que si se plantea esta posibilidad de usar y gozar de la cosa por escrito, ya no va a ser un depósito, ¿sí? Será otro tipo de contrato, como les dice el 22. 54 un préstamo, por ejemplo, o un comodato, ¿sí? Porque acá no hay ni uso ni goce, ¿sí? Bien, ahí lo que me decía Paula también. Em,
Bueno, restitución a voluntad del depositante, ahora vamos a ir un poco más. ¿Por qué a voluntad del depositante? Porque generalmente se puede pactar o no, pero aunque se pacte un plazo, el depositante puede pedir antes la restitución de la cosa, porque el depósito vieron que, como vimos, en principio es a favor, a voluntad del depositante, o sea, es en beneficio del depositante, ¿sí? Obviamente no prohibición de disponer de la cosa, porque no es lo que me permite la normativa, o sea, disponer de esta cosa, ni me de usarla, menos me va a permitir disponerla, ¿sí? El contrato es real, ya lo vimos, que son requisitos esenciales del contrato, y el tema de la prueba, que por ahí también Temi me decía, bueno, ya estamos en el tema de la prueba, ¿sí? Hay una excepción a las normas a las normas generales con el tema de prueba en el 1594, 1595, 1599. Como ustedes ya saben, ¿sí? Para aprobar el contrato en sí mismo o determinados elementos del contrato, necesitamos cumplir con un requisito que establece que si el bien o la contraprestación es mayor a 100 URs, ¿sí? Se necesita probarlo por testigos. Si no, no es necesaria la prueba por testigos. Eso lo recordamos todos, ¿no? En este caso, hay una limitación según si es voluntario o si es necesario. Si es voluntario, rige el sistema general, ¿sí? Vamos a leer, ¿te parece, Luis? Todavía no lo leí, estoy segura, dame un segundo. Vieron que los artículos nos dan respuesta a todo, ¿no? Vamos a ¿Cuál leer leo? Habíamos quedado en el 2245. Dale el 2246 y seguí con el 47 y el 48 de largo. La prueba del depósito voluntario se regirá por lo dispuesto en los artículos 1594 y siguientes. 2247. Cuando según los mencionados artículos se hubiera omitido esta formalidad, será creído al depositario por su declaración, tanto sobre el hecho mismo del depósito como sobre las cosas que formaban su objeto y sobre su restitución. 2248. No habiendo contestación sobre el hecho del depósito y solo si sobre su autor podrá probarse esto por testigos. ¿Sigo? Bien. No, vamos a resumir un poco por qué escapa del régimen general. Cuando es el depósito voluntario, rige el 1594 y siguientes, 1595, 1599, ¿sí? El régimen respecto a límites de las 100 URs para aprobarlo por testigos o no. Sí, estamos hablando si no estamos ante un contrato escrito, ¿sí? Esto siempre y cuando estemos hablando del voluntario. Cuando es el necesario, este límite legal respecto a las 100 URs y la prueba por testigos no rige, ¿sí? Y ahora después por ahí lo vamos a tener. Déjenme ir al depósito necesario que expresamente dice que esa limitación no está, que es el 2274. En el depósito necesario se admite la prueba por testigos, aunque se trate de cantidad de 100 unidades reajustables o más, 1599.2. No hay ninguna limitación y se puede probar por testigos en cualquier tipo. Y el valor es, acá, porque ustedes me podrán decir, y bueno, si no hay contraprestación porque es unilateral, ¿cómo tomamos en cuenta las 100 URs? En cuanto al valor de la cosa, lo que se tendrá que ver es el valor de la cosa, si es menor o mayor a 100 URs por el tema de la prueba por testigos. Ven que acá tenemos una diferencia con el régimen general, si es depósito necesario o voluntario. Si es necesario, no hay restricción en cuanto a la prueba del depósito en sí mismo, si no está hecho con la formalidad no exigida legalmente, ¿no? Con la formalidad como una forma de probar la existencia del contrato, ¿sí? O sea, que en cuanto a la prueba, sale un poco del régimen general. Cuando el depósito es voluntario, sigue el mismo régimen, ¿sí? Como dice el 2246, el mismo régimen del 1594, ¿sí? Si es una cosa cuyo valor excede las 100 URs, ahí va a tener que estar consignado por escrito para lograr su prueba. Si es inferior a 100 URs, alcanza con la prueba por testigos. Eso es cuando estamos hablando del voluntario. Si estamos hablando del necesario, en cualquiera de los dos casos, mayor o menor de 100 URs, se puede probar por testigos, ¿sí? Esa es una diferencia que hay entre los dos depósitos y una diferencia con el régimen general del 1594, ¿sí? Acá lo que decía el 2247, que es un poquito más, capaz que un poquito más difícil, es que cuando se trata de el hecho mismo del depósito, ¿sí? Como sobre la cosa o como su objeto y la restitución, ¿sí?
En principio, cuando se tendría que hacer por escrito, esto es, cuando es cuándo, en qué situación deberíamos hacerlo por escrito para poder lograr la probanza cuando no tenemos la posibilidad de prueba por testigos. Si no tengo posibilidad de prueba por testigos, no me queda otra de probarlo por escrito. ¿En qué casos? El valor mayor a 100 UR, ¿no? Exacto. Tenemos que partir del De 1594 y del 1595. 1595. Si no, si el valor del bien, estamos ante el valor del bien que supera las 100 URs y que no podemos probarlo por medio de testigos, es el caso que plantea el 2247. Cuando, según los artículos anteriores, deba otorgarse el contrato por escrito, no porque la ley me exija que tenga que otorgarse por escrito, sino porque me veo ante la necesidad de que si es mayor a 100 URs, la forma de probarlo va a ser por escrito porque no lo puedo hacer por testigos. Entonces, en ese caso, si se omitió esa formalidad, lo que establece el artículo es que se va a tomar por cierto lo que el depositario manifieste, ¿sí? En lo que tiene que ver el hecho mismo del depósito, la existencia del depósito, como también la cosa objeto del depósito y el momento de la restitución. Ahí vieron que es distinto al régimen general. Ya está, por eso se lo tiene por creído en su declaración, ¿sí? A veces nos cuesta un poco entender los términos que utiliza Narvaja, pero se entiende cuál es la diferencia que tenemos en este artículo fundamental porque lo que le está dando es como esto de que, bueno, se entiende que lo dicho por el depositario respecto a la existencia del depósito, a la cosa que fue objeto del depósito y al momento de su restitución o a la restitución propiamente dicha, se toma como por cierto los hechos del depositario. Eso es una regulación específica para el depósito voluntario, por ejemplo. ¿Sí? Después, el error acerca de la sustancia, calidad o cantidad de la cosa depositada no invalida el contrato. Digo, es algo que también vieron que cuando hay error, cuando ustedes vieron los vicios del consentimiento, el tema del error o el vicio puede llegar a generar una nulidad, una invalidez del contrato, una nulidad en el contrato. Acá en este caso no lo invalida cuando hay error en la calidad o cantidad de la cosa depositada. Igual dice que el depositario, sin embargo, si descubre que la guarda de la cosa depositada le va a acarrear algún peligro, el depositario está totalmente contemplado de que de que quiera restituirla inmediatamente al depositante. Y si el depositante no la quiere recibir, está todo el tema de, obviamente, el proceso judicial para entregarla, como lo que llamamos la ablación y la consignación en lo que es dinero. Esto es lo mismo, o sea, se quiere deshacer de la cosa si le va a acarrear algún peligro, le va a traer algún tipo de peligro, ¿sí? Por eso el 2249 que se les acabo de leer es el que se los ponemos como requisitos esenciales. La existencia del contrato real, el tema de la prueba, ¿sí? Si ustedes leen la normativa y la bibliografía, va a quedar más claro todavía, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que se separa un poco bastante del régimen general en lo que tiene que ver con la prueba del contrato, del objeto, del objeto del contrato, de la existencia del contrato en sí mismo, de la restitución, ¿sí? Y con los vicios de consentimiento hay una diferencia con el régimen general, ¿sí? En cuanto a lo que es la invalidez o la validez del contrato, si existe un error en cuanto a la calidad o cantidad de la cosa. Por allá me preguntaba de los bienes raíces. ¿Se acuerdan? Vieron que vamos como para atrás y para adelante porque la normativa está como para atrás y para adelante. Es como, forma como un sistema. El 2241 me preguntaba, no sé si fue Paula o si fue Temis o quién fue por ahí. Sí, no, profe. El tema de si muebles o raíces. Viste que pueden ser objeto tanto bienes muebles como inmuebles y menciona el 2241. ¿Sí? Cuando son inmuebles, muchas veces, o generalmente, la mayoría de las veces, hay una obligación de administración también. Puede haber un caso de depósito donde también sea necesaria la administración, y ahí ya, en esos casos, van a ver que Gamarra, en la bibliografía, lo que les dice, cuando estamos hablando ya de que va acompañada con una actividad de administración, no deja de ser un depósito, pero asume obligaciones de qué tipo de contrato cuando al depositario se le suma una actividad de administración. Profe, Eso. no era Mandato.
Mandato. Exactamente, Ay, exactamente. perdón, Y Nora, no ¿no? Y levanté la Nicolás. mano. No levanté la mano, Sí, sí, perdón. sí, sí, pero Nicolás iba a decir eso, sí creo. No, no, pero Em, más yo que no levanté la mano yo, perdón. Hay otros compañeros también Bien, todo el mundo, igual bueno. veo que están siendo los mismos. O sea, Karen también es de participar y, o sea, no quiero que sea entre nosotros 10 la clase. Me encantaría que... Bien, bueno. Chicos, seguimos un poquito más. Sí, bueno, esto ya, Antes como de para irnos, reafirmarlo. profesora, disculpe, ¿Eh? antes Sí, de irnos de esto, en cuanto al vicio de consentimiento, yo estaba mirando que dice, salvo lo dispuesto por el 1271, numeral 3, de que haya un error cuando la calidad del objeto. Si quieres, sí. se lo leo. Bueno, sí, lee el 1271. El inciso 3. Cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. El Bien. error, Pero sí. pero vieron que en realidad ese escapa al régimen general en cuanto al tema del error. Es lo que más allá del 1271, lo que quiero que quede claro es este artículo específicamente, que es en cuanto al tema de lo que es el vicio del consentimiento. Quiero dejarles claro que escapa al régimen general en cuanto al error en la sustancia, en la calidad de la cosa, más allá del 1271 en sí mismo. ¿Sí? Lo que quiero que les quede bien claro. Esto ya lo vimos, ¿sí? Venimos rondando en el tema de la gratuidad, de la unilateralidad, de las obligaciones, ¿sí? De quién se obliga cuando Esto es como para ustedes ayudarlos a ir siguiendo la clase, pero ya lo venimos viendo con la lectura de los artículos. Por ahí me habían preguntado por la capacidad, ¿sí? 2250 no lo leímos. ¿Sí? Y va como quizá a ayudar un poco a lo que me preguntaba, creo que Temis por ahí o Nora, no lo recuerdo. Oh, ¿Te sí, animás a yo, leerlo Nora. El Nora, depósito Luis, voluntario ¿te animás a no se leerlo? puede tener, el depósito voluntario no puede tener pleno efecto sino entre personas capaces de contratar. Si no lo fuera el depositante, el depositario, sin embargo, contraerá todas las obligaciones de tal. Y si no Quedamos lo un fuera el poquito depositante, ahí. Pará, Luis, pará. Vieron que tenemos una diferencia, ¿está? En principio, como venimos hablando, los negocios tienen efecto entre personas que son capaces para contratar, ¿sí? Con régimen general. El tema, que es lo que por qué acá ahora es diferente, y otra de las cosas que yo les decía que escapa del régimen general, es que en materia de depósito voluntario, lo que establece el código es que en el caso de que el depositario sea incapaz, ¿sí? Em, Perdón, si no fuere el depositante, si no lo fuere el depositante, ¿sí? El depositario igual contrae todas las obligaciones. O sea, no hay una invalidez, no hay una ineficacia del contrato por el hecho de que el depositante sea incapaz. Eso es lo que les está diciendo el artículo. Igual va a contraer todas las obligaciones el depositario. Esto es, por ejemplo, restituir la cosa, ¿sí? Salvo que haya un enriquecimiento. Y seguí ahí, Luis, con el tercer inciso. y si no lo fuera el depositario, el depositante tendrá solo acción para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario, y a falta de esta circunstancia, tendrá solo acción personal Miren que no contra los el quiero depositario. complicar, no los quiero como entreverar mucho más. Vieron que es diferente la consecuencia si la persona incapaz es el depositante o es el depositario, ¿sí? Si el incapaz es el depositario, o sea, quien recibe la cosa para la restitución, se va a aplicar el régimen general, entonces y el depositario va a contraer igual las obligaciones que tiene de restituir la cosa, ¿sí? Aunque el depositante sea incapaz. Si es a la inversa, ¿sí? Si el incapaz es el depositario, si no fuera capaz para contratar el depositario, ¿sí? El depositante va a tener la acción para reclamar solamente la cosa depositada mientras está en su poder, ¿sí? Después sigue y está como un poquito capaz que pueda que no lo lleguen a entender del todo, pero con la diapositiva les va a ¿Me puede quedar explicar de vuelta eso último? Si el sí. depositario es No se incapaz. puede Tenemos creer. dos hipótesis,
¿sí? Dos hipótesis. Primero arranca el artículo diciéndoles que el depósito voluntario no puede tener pleno efecto sino entre personas capaces de contratar, ¿sí? Pero, ¿sí? Lo que les dice es la posibilidad de que si el depositario es el Es una incapaz, barbaridad. ¿sí? Es una falta de respeto. Va a contraer igual todas las, si el depositante es el incapaz, el depositario igual adquiere todas las obligaciones, asume todas las obligaciones del depósito en sí mismo, que, por ejemplo, custodia, conservación y para su posterior restitución, ¿sí? El depositante, perdón, incapaz, no hace que el depositario no deba cumplir con sus obligaciones y no genera una invalidez del contrato, ¿sí? Ni una ineficacia en el contrato, ni nada. A eso queda claro que es, según sea depositante o depositario el incapaz, es un régimen diferente al régimen general. ¿Sí? Sí, lo que no me queda claro es cuando el depositario es el incapaz. Cuando el depositario es el incapaz, que es el último inciso, ¿sí? El depositante tiene solo acción para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario. Después sigue, a falta de esta circunstancia, tendrá solo acción personal contra el depositario hasta la concurrencia de aquello en lo que por el depósito se hubiera hecho más rico. Y acá está el tema del enriquecimiento, ¿sí? Solo va a poder reclamar la restitución de la cosa, ¿sí? Y va a tener una acción personal hasta en lo cuanto se hubiese hecho más rico, ¿sí? Por la no restitución de la cosa. ¿Se entiende? Se refiere a, si, Sí, cuando yo no hay tengo otra cosa restitución para de la decir, cosa. que me molesta. Sí, En el Uruguay sí. no vamos a clase sin camisa. Hay alumnos que están sin camisa. Yo no los veo a todos. O por lo menos, yo no digo, no los estoy viendo a Profe, todos. Creo que no hay alguien con el torso desnudo, pero bueno, ¿podemos seguir con la clase, profe? Y seguimos. hacer una Sí, pregunta, por favor, sí, gracias. Lo que yo entiendo acá en el último inciso es que si el depositante, tiene solo acción para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario, o sea, el depositario con que sea incapaz la puede enajenar, por ejemplo, o no sé, haberla destruido quizás, y ujú, ahí lo que le queda al depositante es una acción exacto, personal contra el depositario. exactamente, es lo que dice. Este ejemplo, perfecto, muchas gracias, Nicolás. Por Ivana, favor, ¿querés profe, aportar gracias. algo? Sí. Sí, profe. No, que yo, en consonancia con lo que estaba diciendo recién Nicolás, iba a agregar que, además de esto, en este artículo me parece que constituye una especie de principio de garantía o salvaguarda para el contrato, ¿no? Porque en realidad de Para regla, la capacidad es la regla, la capacidad entre las partes para poder contratar. Y esto hace una especie de salvaguarda o garantía contractual. Eso nada más. Claro, sí, 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 está bien. Y garantía sobre todo para aquella persona que está contratando con uno que no tiene la capacidad total plena para contratar como en el régimen general. Pero ¿por qué lo vemos? Y porque por ahí me hicieron la pregunta, porque alguien estudió el tema de la capacidad en el 2250, pero vieron que el último inciso es un poco como capaz que difícil de interpretar y me gustaba analizarlo con ustedes y como Nicolás dijo perfectamente, hasta mejor que yo, a eso se refiere para no generar un enriquecimiento para el depósito, cuando se trata de un incapaz depositario, para no generar un enriquecimiento a costa del depositante, ¿sí? Entonces, poder accionar en forma personal en cuanto a todo aquello se haya enriquecido, ¿sí? Respecto de la cosa que hubiese sido destruida, hubiese sido enajenada, como él planteó, ¿sí? Porque esas posibilidades pueden estar que va a generar obviamente una infinidad de situaciones de enriquecimiento. Chicos, sigamos, por favor, que yo ni siquiera he visto la hora. La obligación de custodiar 2251, 2252, obviamente habla de una conservación de la cosa que me permita, como un buen padre de familia, como mencionaron por ahí, Temis, Nora, un buen padre de familia, la recibo y tengo que cuidarla de cualquier tipo de sustracción, destrucción o deterioro. Esto
surge también de lo que ya hemos hablado de los contratos de tipo restitutorio, ¿sí? No incluye la administración del bien, siempre y cuando, salvo los casos que estuvimos hablando, cuando a veces se trata, vieron que pueden ser muebles o raíces, que se trata de bienes inmuebles, obviamente a veces se pacta la posibilidad de esta administración del bien, pero en principio no incluye la administración, salvo de que esté pactada, que se da a veces en el caso de bienes inmuebles, que pueden ser objeto también de depósito. Obviamente la gestión económica del bien. Pero esto surge de todo lo que ya hemos visto y esto de que la custodia implica esta actividad por la cual esos cuidados tienen que ser como el buen padre de familia, que surge del 22 de 52 y de los principios generales 1334, 1344, inciso segundo del Código Civil. ¿Sí? Em, Obviamente, el 2252, al referirse la gratuidad, lo que hace a veces es que el contrato haya como una atenuación. El 2252, el 2252 habla de las obligaciones del depositario, ¿sí? Que obviamente tiene que dar aviso al depositante de las medidas y todos aquellos gastos que fueran necesarios para conservar la cosa, que esto también lo teníamos cuando vimos el tema del comodato, ¿sí? O todas aquellas que sean urgentes, porque si no da aviso, además, y se produce algún tipo de destrucción o algún tipo de que hace que después sea irreparable para el momento de restituir, va a tener que responder por esos daños y perjuicios, ¿sí? Por eso es gratuito y la responsabilidad está como con más atenuada. Sí es importante tener en cuenta de que hay siempre que dar aviso de, no solamente para que como depositario me reintegren aquellos gastos en los que tuve que incurrir, que no tengo por qué incurrir, de conservación de los gastos de conservación de la cosa, siendo gratuito, ¿no? Está claro. Pero ojo que también por otro lado tenemos la obligación de dar cuenta de aquellos gastos en los que no podemos incurrir y que son urgentes y necesarios para que la cosa no llegue a un grado quizá de destrucción que no me permita restituirla en especie como establece el 2239 y el 2240. ¿Está? El que no puede servirse de la cosa, ya lo hemos hablado en el correr de la clase. Esto de la autorización expresa del 2253 es lo que decía, volvemos otra vez, lo que decía Karen hace un rato, reafirma lo que venimos hablando. Por suerte tengo como un grupo que mm, no me quiero adelantar, no quiero que se adelanten, pero hay cosas que van enrabadas una con la otra, por eso también los dejo a que vayan interviniendo y vamos viendo cosas que no, adelantamos un poquito como vieron. La obligación de restituir, lo del plazo ya hablamos, que en cualquier momento puede reclamar el depositante la restitución de la cosa, ¿sí? Aun cuando estuviera estipulado un plazo, el depositante puede reclamar la cosa cuando lo requiera. El plazo es más que nada para obligar al depositario a que no se quede con la cosa ni la retenga por un tiempo que excede y no lo puede hacer, no la puede retener. Recuerden que hablamos que esa palabra salario, aunque se haya pactado ese famoso salario que habla Narvaja, no como salario desde el punto de vista del derecho laboral, no lo habilita al depositario a retener la cosa, ¿sí? También, ese es otro de los elementos. ¿En dónde? Bueno, el 2262 es el que nos dice que donde se indicó, ya sea en forma verbal o en forma escrita, la puede devolver. Bueno, no hay una legitimación especial para hacer la devolución. El 2261 y el 2262, les pido que los lean. Espero que les queden claros, pero vamos a verlo porque capaz que el 2262 les genera alguna cosa. Porque se puede designar a una persona para recibirla también. Pero no es lo más importante del depósito en sí misma. Hay que restituirla si genera gastos, generalmente es en el lugar donde se encuentre la cosa. Si hay que trasladarla y genera algún gasto para el depositario, obviamente lo tiene que afrontar el depositante, ¿sí? Y esto que si la cosa fue hurtada o fue perdida, el depositario tiene que inmediatamente avisarle al depositante, al dueño. Y está todo el tema, bueno, ¿qué pasa si el depositario, son hipótesis un poco de laboratorio, pero si llegara a descubrir que esa cosa que tiene en depósito es suya, ¿sí? Y le pertenece, obviamente
no, el contrato de depósito debería de ser nulo, porque obviamente la cosa es propiedad, ay, me fui, la cosa es propiedad del depositante, ¿sí? Esperen que nos fuimos. Bien, quiero avanzar un poquito porque todo esto en realidad ya lo vimos. Esto de las distintas posiciones doctrinarias es importante que ustedes lo lean porque en esto está si es de medios o es de resultados. No hay duda, y como dijo hoy Víctor, creo que fue Víctor o Alejandro, no hay duda que es de resultado, ¿sí? Porque esta obligación de conservar, y que comprende la custodia, obviamente es un efecto después para la restitución, y no hay duda en la jurisprudencia, o sea, no hay jurisprudencia actual que entienda que es de medio, o sea, mayoritariamente no, unánimemente es de resultado, pero tengan en cuenta que existen dos tesis. Una que entiende, que es la dualista, que es la que entiende que en el depósito existen dos tipos de obligaciones, la de custodiar como obligación de medios y la de restituir como una obligación de resultados. Otra que habla como una típica, que es la de custodiar como obligación de medio, que incluye a la de restituir. Entiendo, y como también entiende Gamarra, que la de custodiar, como cuando hablamos en todos los contratos de tipo restitutorio, la obligación de custodiar y de conservar y de cuidar la cosa, ¿sí? Obviamente viene de suyo, que es porque después tengo que restituir, porque si no, no voy a poder devolver la cosa tal cual me fue dada, me fue entregada, ¿sí? Entonces, es una única obligación. ¿Sí? No voy a poder restituir si no cumplo con esta obligación de custodiar y de conservar. Y el restituir es la misma cosa como dice el 2239 y como reafirma después el 2240. Por lo tanto, es de resultado. ¿Sí? Lo que hacen estas dos tesis es ver cómo es la responsabilidad del depositario desde el punto de vista de la clasificación en la obligación de medios y de resultado. Eso ustedes lo tienen en la doctrina, en la bibliografía. Nicolás, decime. Profe, no sé, no, yo entiendo que es de resultado, pero la otra parte también se postula es que mientras se pasa ese plazo o ese lapso de tiempo que el depositario custodia de la cosa, ¿tá? Como un buen padre de familia, por ejemplo, no se puede entender que es una obligación de medios y después cuando restituye es una obligación de resultado que se cumple. Y depende en qué tesis te pongas, en qué visión y en qué criterios, si en el dualista o en el monista. Por lo que me estás planteando, está perfecto que vos te pongas en esa posición y decir que por un lado al principio es de medio y por otro lado al momento de restituir es de resultado. Lo que pasa que lo que yo En analizo realidad la que prima más son. es la de resultado para que cumplimiento. Lo que pasa es que como tenés que restituir, si vamos a hacer pie de letristas y por el 2239 y el 2240, como vos tenés que restituir finalmente, en los restitutorios tenemos que restituir la cosa tal cual nos fue entregada, ¿sí? En esto en especie de que hablamos, no en especie que puedo entregar en especie otra cosa, sino en especie de la cosa misma que fue entregada. Y entiendo que sí o sí tiene que ser de resultado. O sea que vas a responder si no entregás, no restituís la cosa en el mismo estado en el que se encontraba al momento de la entrega, ¿sí? Salvo causa extraña no imputable. ¿Me explicó? Que eso es lo que dice lo que entiende y lo que analiza la jurisprudencia actualmente. Entiendo lo que estás planteando y lo podés dividir de esa forma, pero al final, ¿no? Que lo que estamos analizando es cómo es la responsabilidad o cómo va a responder, cómo responde. Y es objetivo, porque vos tenés que responder. Claro, es responsabilidad objetiva porque por la obligación de resultado que tiene que entregarse la misma cosa en Claro. el mismo estado que se entregó para el Y lo que la depósito. jurisprudencia te Mm. dice es que se entiende que, a ver si yo les puedo leer una parte de una sentencia que lo quería hacer con ustedes. Ah, no, esto es de Garage, no tiene que ver, pero las sentencias hacen este análisis, ¿sí? Y nombran esto y mencionan un poco en algunas lo que vos decís también, que son como distintos momentos, ¿sí? Antes puede ser de medio, después de resultado, al final, en el momento. Pero ¿en qué concluimos? ¿En cuál es la responsabilidad? O sea, ¿qué pasa si la cosa no es restituida según las condiciones del 2239 y 2240? ¿Cómo respondo como depositario? Claro, se ¿Sí? va a Y bueno, responder respondo con una responsabilidad objetivamente. objetiva.
Sí, no, Claro, no va a importar no, la debida diligencia de haber empleado la de buen padre de y solo me familia. voy a Va a tener exonerar por causa extraña no imputable. No hay otro tipo de eximente de responsabilidad. Lo que ustedes por ya, eso se me cae un imagino poco que la sepan, tesis saben. esa. Claro. Sí, Pero, a ver, están las dos y también es totalmente respetable, pero en definitiva, como termina diciendo Gamarra, al final de esta cuestión estamos viendo la responsabilidad del depositario. Y bueno, ¿cómo responde? Responde de forma, y claro que es objetivo, así, la misma, tengo que devolver la misma cosa tal cual me la dieron. O sea, si yo no cumplo con eso, no hay un tema de acá de exoneración por culpa. No, el depositante quiere que le devuelva la misma cosa según el 2239 y el 2240. No cumplo con ello, no, causa extraña no imputable. Acá no hay un tema de culpa, ¿sí? No entra el tema de sí, la claro, culpa acá, en objetiva. un juicio por daño y perjuicio por este contrato te va, o Todo sea, esto después lo sale puedes. del 2239 y del 2240, ¿no? O sea, del concepto mismo del contrato, de la tipología del contrato. ¿Paula? Gracias. Profe, ¿las tesis dualista y monista son lo mismo? Porque no entiendo la diferencia de ambas. Y porque una habla de la existencia de dos obligaciones de medios y de resultados, que era un poco la Sí. división también que estaba haciendo recién, y la monista no habla o sea, habla de una sola. Los que entienden Ah, una como que cosa u como... otra. Porque acá capaz Ah, que la A y bien. B te confunden, una u otra. Sí, ahí va. Está, bien, El que se está, queda con la de genial. medios o el que se queda con la de resultados. La dualista es la que hay dos, Está, bien. ¿sí? Igual en Bien, Gamarra, si leen gracias. Gamarra, tienen muy clara la explicación, ¿sí? Acá también sigue la explicación de esto que venimos hablando, ¿sí? Ustedes, el tema del depósito necesario y el voluntario, las distinciones les quedaron claras. A partir del 2274, perdón, tienen toda la distinción entre el voluntario y el necesario, ¿sí? Eh, y van a ver que ya vimos la diferencia que había con el tema de la prueba, ¿sí? Que admite testimonial por encima del límite de las 100 UR, por debajo, no importa, ¿sí? El 2275, el régimen de la validez de obrar de un menor de edad, por ejemplo, lo establece según el régimen general, ¿sí? Y el tema del secuestro, que ya lo vimos al principio, ¿sí? Depósito necesario, voluntario o propiamente dicho, o el secuestro, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijimos al principio de clase? Ya les doy la palabra, denme un segundo. Que en el caso del secuestro podría ser siempre se trata de un objeto que se encuentra disputado en litigio judicial y puede ser por voluntad de las partes que deciden ponerlo en manos de un tercero, ¿sí? Pero siempre hay un tema de una controversia, un litigio, eh, una contraposición de intereses que se está dilucidando a nivel judicial, ¿sí? La palabra secuestro, pero que sepan que está establecido en el código porque habla exactamente depósito propiamente dicho o el secuestro. ¿Por qué tienen diferente régimen? A ver, se rige por las reglas del voluntario y lo dice el código. La norma dice expresamente que el secuestro se rige por las normas que ya vimos del depósito voluntario, no la del necesario, ¿sí? Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta y tener en cuenta la diferencia que hay entre lo que es un depósito, ¿sí? Propiamente dicho como voluntario necesario y lo que es un secuestro, ¿sí? Es una forma de depósito que puede ser voluntario en cuanto a que es un acuerdo de voluntades o puede ser por una disposición judicial. Esa es la diferencia que ustedes van a tener entre el depósito propiamente dicho, que se clasifica como voluntario necesario, y el secuestro, que puede ser de un acuerdo convencional o por una disposición judicial, ¿sí? Porque en los hechos, si ustedes ven, interviene un tercero que es el secuestre, que es el que tiene la obligación también de custodiar la cosa, pero basado en otro tipo de acto o contrato, que no es el depósito, es el secuestro. Los Luises, Una pregunta. Si el depositario no sabe lo que se deposita, ¿qué pasa? sí. Y el depositante ¿Y, puede decir, me falta la mitad. y qué hipótesis tenés que el depositario no sepa que se deposita? Una caja, un cofre Ford, por ejemplo.
Bueno, pero el contrato de cofre fuerte es otra cosa, Está. Entonces no por pregunté ejemplo. nada, perdón. Al final del manual ustedes tienen lo que es el contrato de cofre fuerte. Perdón, no Pero, pregunté profe, nada. lo que dice Luis Brum, ¿no pasa con los garages estos que se están poniendo más de moda ahora, donde Pero uno ya ahí me alquila están el... hablando de garage y depósito, hay No van de la diferencias. mano. Y no, tienen diferente regulación, perdón, es nominado el garage y el depósito es nominado, o sea, es un contrato que está regulado legalmente y el garage no. Y ahí tenemos que ver garage, o sea, El adelante. garage, lo que está dentro del auto, no tiene nada que ver el dueño del garage. Luis Luzardo, pará. Profesora. No, Sí. no queda claro. Un ejemplo de depósito necesario, porque sé que es por una causa media impensada y eso, pero Yo no les sé cómo sería. mencioné, yo les mencioné, por ejemplo, lo que pasó en Dolores hace unos años. Por Seguro, pero ejemplo. ¿en qué caso sería? O sea, yo obligo a alguien a que a un depositario, digamos, lo obligo, o cómo, no sé si me A veces explico. lo necesario hace que sea algo urgente, una calamidad, algo urgente y que tengas, ahí ya no hay un tema de elección tanto, ya no te permite elegir. Por Suponete que ejemplo, se que genera una yo inundación pensaba, y tengas que sacar ahí todas está, yo tus pensaba cosas, en por en ejemplo. una inundación, Imagínate ponele, y que puedan sacar los animales para el campo del vecino porque no me queda otra por dónde sacarlo, sería por ahí, tipo ejemplo, una cosa así. Ah, sí, bien. no hay una voluntariedad y Una desde sequía es cuanto que una vos calamidad. Lo que también está es una diciendo Luis. calamidad. Es como para diferenciar cuando es algo que es porque las partes voluntariamente lo quisieron y así lo estipularon, el amigo que se va para afuera o el amigo, o el caso que les expliqué yo, esto no es a causa de una calamidad. Podría haberlo sido, que se me inundara. Es una disquisición que hace el código y los regula de forma diferente, pero es más común o más frecuente que se den los depósitos de tipo voluntario y los secuestros. No, no, pero ahora ya me quedó claro ya. Y con Pero tienen respecto al distinta otro que regulación. Tienen distinta con respecto regulación a en lo, el tema prueba nomás, es lo más seguro. importante, Sí, no, tiene eso una sí regulación lo diferente. tengo claro. Bien, bien. Alejandro, Muchísimas gracias. Alejandro. En el caso de los hoteles, ¿sería un depósito necesario? Bueno, el caso de los depósitos de los hoteles es distinto porque tiene regulación específica y acá quiero ir como un poquitito más rápido en cuanto a que acá en este tipo de depósito, que es cuando dejamos, los conviene leer las normas 2277 en adelante, cuando nos hospedamos en un hotel y dejamos nuestras cosas en el hotel. La responsabilidad en este caso, en este caso, en este contrato, está agravada, ¿sí? Es una responsabilidad objetiva. ¿Y por qué está agravada? Esto se da en las situaciones donde nosotros dejamos nuestro equipaje, ¿sí? Y dejamos el mismo en el hotel, ¿sí? Y em, esto no importa el orden de saqueo del depósito necesario, sigamos para adelante con esto. Se da cuando introducimos estos equipajes, ¿sí? Cualquier tipo de equipaje, nuestras maletas, todo, ¿sí? Es el momento en que se perfecciona el contrato cuando ingresamos los equipajes. Vamos a dejar el tema de la prueba porque todo por lo demás se rige por el voluntario, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros ingresamos, ¿sí? Y hay todo un tema importantísimo que es qué es lo que pasa cuando nos desaparece, cómo se puede, cuando se refiere al posadero, es básicamente el dueño del hotel que se hace responsable por cualquier daño, por cualquier hurto. em, y acá hay un tema de lo que establecen el 2277, el 2278, el 2279 que es que va a responder siempre por cualquier actuar, ¿sí? Va a responder siempre en caso que desaparezcan mis cosas, ¿sí? Salvo que se trate de responsabilidad del propio huésped o de familiares del huésped o personas que ingresen relacionadas al huésped. Es lo que les dicen los 2277, 2278 y 2279. ¿Por qué es agravada? Porque en realidad siempre va a responder lo que se llama el posadero, que es, bueno, en definitiva, el responsable del lugar del alojamiento donde yo dejo mis cosas. Se entiende que si yo las ingreso, hay una obligación que se podría decir que es de resultado, ¿sí?
que acá no importa, no puede exonerarse o probar que existió que hubo una diligencia de un buen padre de familia. Beatriz muchas veces pone el ejemplo, em, y hay un ejemplo que pone Gamarra también creo que es el grupo de música que, bueno, porque también está el tema de el conocimiento o no del dueño del hotel de los bienes que yo llevo, El de los bienes que yo 2277. llevo. En el Claro, 2277 está eso. sí. Claro, yo tengo que avisar si son bienes de los que normalmente los huéspedes no llevan, obviamente. Si voy, están también las cajas de seguridad, que es muy común que tengamos en la habitación a veces el tema de las cajas de seguridad. Lo bueno siempre es, si llevo cosas que no son, en este caso creo que pone el ejemplo de, no sé si es un saxofón, es un instrumento musical que es un grupo de música que venía a hospedarse, eh, pero el robo, el hurto se produce cuando, y Beatriz pone un ejemplo también de una maleta, cuando yo estoy esperando a que venga el remis o el taxi a llevarme, ¿no? O sea, está fuera del recinto, ¿sí? Entonces estamos hablando de la responsabilidad siempre que las cosas se introduzcan en lo que le llaman la posada o el posadero, los términos que usa Narvaja, ¿sí? La responsabilidad es agravada porque es una responsabilidad de resultado. Se va a responder siempre por su propio hecho, por el hecho de los dependientes. El 1555, que ustedes ya lo vieron cuando vieron responsabilidad, se acuerdan que es una situación de responsabilidad objetiva, contractual, ¿sí? Que puede ser por hechos dependientes o de las personas por las cuales como responsables nos servimos para la ejecución del contrato. ¿Tá? Entonces, acá la particularidad en el régimen del depósito de valijas en el hospedaje está agravada porque del 2277 en adelante ya no interesa que se haya comportado como un buen padre de familia al hotelero, ¿sí? Hotelero como dueño del hotel, como responsable, como persona que, una vez que yo ingreso, la valija, los equipajes, es responsable de lo que los tengo que ingresar. Y obviamente tengo que, si son bienes de los que normalmente nos llevamos, como joyas, el instrumento del que les hablaba, el hotelero no sabe qué tipo de bienes, si yo tengo solamente ropa o si además tengo un objeto de gran valor, tiene que estar en conocimiento, esto lo atraviesen también del 2278 al 2282, van a tener todo el régimen, pero sepan que es agravado siempre y se responde de forma objetiva, no puede alegar el caso fortuito o fuerza mayor salvo si que existió culpa o responsabilidad de, obviamente, el huésped o de personas extrañas que haya dejado entrar o familiares incluso, que es lo que me decía Luis por ahí, que sí, que hice el 2277 y el 2278. Eso es lo más importante respecto al régimen de responsabilidad, que también es depósito, ¿sí? Pero a nivel hotelero. Y lo tienen del 2277 al 2282 está clarísimo, pero lo más importante es eso, que no hay una exoneración de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Eh, a ver, sí lo hay en los casos de que sea por culpa si hay exoneración cuando es por culpa de el huésped o familiares, que es lo que dice el 2278 y el 2279. Pero en términos, o personas, si son personas extrañas o son dependientes, en esos casos se responde sí o sí, por eso se habla de que es una obligación de resultado. Sí, leyéndolo. Paula tenía una pregunta antes. Profe, tiene también que ver, más allá de que esto es de depósito de hospedaje, ¿pasa lo mismo con el tema de los aviones cuando ellos pierden las maletas? ¿O es otra cosa aparte? Y ahí es distinta la responsabilidad contractual. Ahí va, Hay una ley bien, sobre está. eso, la Ah, reglamentación bien, sobre eso. gracias. Aparte, sí. Y si no la hubiera, el régimen de la responsabilidad es distinto ahí, ¿no? Porque yo ahí también creo De que hay la un tema de OASI transporte. es el reglamento. Exacto. Véanlo, esto es solamente al nivel hotelero. ¿Sí? Cuando ingresa, el 2277 lo define. Cuando ingresa, Bien, cuando ingresan gracias. mis pertenencias al hotel, porque yo me voy a hospedar en el hotel.
Sí, Nicolás, dime. Profe, el 2278 al final dice, no responde de fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Porque Claro, usted acaba de decir que lo contrario, me parece, y quería aclarar eso por la duda, porque no había ¿lo entendido yo. digo o es que lo dice No, en usted lo la dijo que diapositiva? por caso fortuito o fuerza mayor no respondía. No, 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 o sea, no responde, no, perdón, capaz que voy a aclararlo de nuevo. Dijo que respondía que tenía que responder igual si había caso fortuito o fuerza mayor, y por eso No, leí el no, perdón artículo. si se entendió eso, pero no, o sea, es una obligación de resultado, no responde, Ahí va. responde siempre salvo causa extraña no imputable. Y podría, obviamente, llegar a probar que pero eso porque lo dice la norma y es también el régimen general. Obviamente, si el daño se logra acreditar que fue el daño y la destrucción o el hurto fue por parte de algún familiar del huésped o de alguien que dejó entrar, ¿sí? Obviamente que eso es un tema de prueba, eso es una causa extraña no imputable, es una culpa de la víctima, ¿sí? Lo establece el 2278, pero como dice Nicolás, y lo reafirmo por si me expresé mal, porque es importantísimo, esa es justo la diferencia con lo que venimos hablando y con el régimen general que tiene el régimen legal de la responsabilidad del hotelero. Es objetiva, responde sí o sí, ¿sí? Salvo causa extraña no imputable, y responde por el hecho propio, por el hecho de sus dependientes, ¿sí? Siempre que las cosas estén dentro del recinto. Perfecto, profe. Y lo otro que te Nicolás. quería consultar era Sí, que el secuestro se rige por las normas del voluntario, ¿verdad? sí, sí. El Está. necesario es muy excepcional. El secuestro El se va a regir siempre necesario, sobre... y el necesario se rige opcionalmente por el tema prueba. ¿Cómo fue que dijo? Porque el necesario tenés una diferencia en cuanto a la prueba respecto del voluntario. Y hay una diferencia respecto de la capacidad también. Pero la diferencia más importante entre uno y otro, más allá de lo que vimos, que una cosa es cuando lo acuerdo voluntariamente, otra cosa es cuando es algo urgente generado por una calamidad, que eso obviamente los define a uno y al otro. Por eso es más liviano el tema de la prueba. Era lo que eso les quise decir, ¿sí? Vieron que cuando hablábamos del voluntario nos apartábamos del régimen general del 1594, ¿sí? Vieron que hablamos de un artículo que hacía la diferencia, hacía una diferencia en cuanto a si era escrito y cuando no se puede probar por testigos, que lo tenemos que tener por escrito porque eso nos permite determinada prueba. Cuando es necesario, y cuando es el caso del necesario, ahí ya no rige el límite de las 100 URs y se puede probar siempre por testigos. Ah, Esa está. es una diferencia en cuanto a la prueba. Ah, Es más es por la liviana naturaleza. y más accesible probar por testigos en el necesario, por cuestiones lógicas, porque parte de una imperiosa necesidad, la palabra imperiosa la estoy poniendo yo. Vean la diferencia entre que hay cuando lo pactamos en forma voluntaria y cuando no tenemos otra alternativa que acudir a un depósito necesario producto de una calamidad, ¿sí? Está. Y el secuestro En los entonces va términos que usa siempre, Narvaja. va a En los regirse términos que por usa el. Narvaja. Ahí va. Y el secuestro entonces nos quedamos con que va a regirse por el voluntario. Por el voluntario, ¿sí? Cuando estamos hablando, obviamente en cuanto a lo que son las obligaciones del secuestre, ¿sí? Ahí está. Acuérdense que el secuestre va a tener las mismas obligaciones que tiene el depositario en el depósito voluntario. A eso es a lo que se refiere cuando se va a regir por las mismas normas, porque lo que venimos hablando es cómo se responde, cómo se responde, Perfecto. Gracias, profe. ¿sí? Acá volvemos a la misma responsabilidad objetiva, sin culpa, que es lo que más me interesa que ustedes tengan en cuenta respecto al el tema de lo que es hoteleros, ¿sí? Bueno, acá la extensión del régimen es distintas situaciones en las que no es hotelero, ¿sí? Pero eh, acá estamos hablando de otro tipo de contratos, o sea, cuando, bueno, dejamos la cartera. No estamos depositando nada, ¿sí? En estos lugares. Acá es un tema de obtención del régimen, ver qué pasa con cuando dejo las maletas, pero acá tenemos un tema de contrato de transporte, ¿sí? Esto yo esas fotos las dejé porque es algo que Mariana Barúa ya las había puesto en las diapositivas. Pero no es a lo que quiero ir específicamente.
Em, bien, secuestro, ya Ya hablamos. no hay mucho tiempo para ir, profesora. No, a mí lo que son las 22. A mí lo que me queda ver con ustedes, y lo voy a tener que pedir a Beatriz, como siempre, estoy robando tiempos de clase, porque esta clase fue bastante activa, eh, que me dé unos minutos, porque vi que también estuvieron interesados en hablar. Ya terminamos con, con los distintos tipos de depósitos, pero sí para que Beatriz me dé unos minutos de su clase de leasing para Garage. ¿Sí? Porque en cuanto a Garage, vieron que es innominado, no tenemos regulación. Sí les pido por favor que lean, ¿sí? Porque vieron acá la fotito del disco y la fotito de Punta Carretas, que de repente quizá nosotros pensamos que estamos Si ante tiene contratos de cuidadores, garage, cuando lo que garaje. implica, básicamente es lo No, que dice Luis. los estacionamientos, ¿no, profe? Lo que va a determinar, y con esto termino la clase y retomamos unos minutitos, porque es lo fundamental a tener en cuenta en un contrato de garage, ¿sí? Es el tema de la vigilancia y la custodia, ¿sí? Acá, cuando vamos en esta foto, cuando nosotros vamos a estacionar el auto, normalmente, 100% de los casos, no hay una vigilancia y el disco no se obliga a, ¿sí? Y en la doctrina hay, y tengo un caso que se los quiero comentar, actual, de una sentencia de este año, ¿sí? eh, en el centro comercial, o sea, a mí lo que será otro tipo de contrato, quizás será un comodato, por ejemplo, pero en este caso no hay una custodia y una vigilancia, ¿sí? Como tampoco lo hay cuando voy a dejar el auto, muchas veces pasa que lo dejo en una estación de servicio toda la noche y pago algo, ¿sí? Muchas veces no hay custodia y vigilancia, o cuando el vecino que me deja estacionar el auto en su garage y me da las llaves y yo salgo y entro, salgo y entro. El vecino no asume una obligación de custodia, ni no hay vigilancia. Al no haber vigilancia, no haber custodia, no es un contrato de garage. En eso es admitido ampliamente por la jurisprudencia. En la ¿Será estación otro de tipo de servicio, contrato? sí. ¿Será comodato? ¿Será comodato? Depende si tiene o no tiene vigilancia. De eso ¿Te depende. cobran? Les pongo el ejemplo del disco porque acá sí, pero y en Punta Carretas también te cobran si te pasas determinado tiempo. Porque está el tema de lo que compres durante creo que son 2 horas, tenés de estacionamiento gratuito, después de las 2 horas te cobran, eh, pero ahí no hay vigilancia. Ese es el elemento fundamental. ¿Existe o no existe vigilancia en ese lugar donde si existe vigilancia, los parkings? Sí. Sí hay vigilancia. Sí, yo lo dejo para que me lo Iba a poner vigilen. ese ejemplo, perdón, estaba levantando la mano. Justo iba a poner ese ejemplo. Ahí Bien, sí, Iván, en el así caso de decime los rapidito, parkings, así terminamos. no iba a decir eso mismo, justo, pero hacía rato estaba la mano levantada, que en el caso de los parkings es Perdona. distinto, porque ahí sí hay vigilancia. Claro. Sí, se dan todos los elementos en el concepto de garage de la jurisprudencia. El caso del parking que dice Ivana, exactamente. Hay un caso donde hay vigilancia y que muchas veces aparece el cartelito de la casa no se responsabiliza por daños. Hay que ver cuándo no se responsabiliza. Si hay vigilancia y hay seguridad, sí hay responsabilidad, sí hay un contrato de garage y se responde de una forma fuerte. ¿Sí? No quiero quitarles más tiempo a ustedes. Yo me puedo quedar 1000 horas hablando. Eh, Acá tienen un ejemplo en esta fotito donde todos sabemos que el disco no se obliga a cuidar que no le pase nada a mi auto, me está prestando un lugar para estacionar, nada más. Ustedes me dirán, y si es oneroso porque en realidad yo puedo estacionar ahí si voy a comprar, por ejemplo. No, no importa si es oneroso o no lo es, no importa. eh, en Punta Carretas no hay vigilancia. Punta Carretas no sé, o Punta Carretas, portones, cualquier, ¿no? En un shopping, entiendo yo que ahí, si no hay vigilancia, si no hay un servicio de seguridad, eso es lo más importante, no hay un contrato de garage, será otro tipo de contrato, no de garage. Eso es lo que les quiero dejar para la clase que viene, que es lo que vamos Es a un decir en unos servicio. minutos. ¿Sí? Es un Es lo que servicio. va a determinar y es lo que determina la jurisprudencia. Cualquier cosa, Perfecto. yo le pido a Gracias. Hillary, si a ustedes les interesa ver para el taller, poner garage y estudiar alguna sentencia sobre garage para que quede como más claro todavía. Pero eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta, por eso las fotitos. Acá no hay, en estos casos, no hay vigilancia, no hay seguridad, por lo tanto ya no es un garage, será otra cosa. Será un comodato, será un depósito gratuito, veremos qué. ¿Sí? El parking es un caso claro donde sí lo hay, como decía Ivana, perfecto, excelente, gracias Ivana. Es un caso claro donde sí hay un contrato de garage. ¿Sí?
No quiero dejar a Alfredo y a Víctor sin decir nada. Y si lo Son guardamos dos para la pre- que viene, así uno no no, se lo no, pero pierde. son dos preguntas que tienen que ver. ¿Sí? Una es si está subida o si puede subir la sentencia que habló de Garage y si aparte de Garage, ¿qué otro tema sigue la próxima? Leasing. Yo le voy a pedir unos minutos a Beatriz porque es más o menos lo que estuvimos hablando, pero lo quiero retomar porque nos pasamos unos minutos y algunos compañeros capaz que se tuvieron que desconectar. Vigilancia y seguridad, quédense con eso en la cabeza. Si hay vigilancia y hay seguridad, no solamente me están dando un lugar para que yo deje mi... Es un tema de automóviles, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Claramente. Contrato de garage, vigilancia y seguridad. Si no,